La hora deportiva. El primer programa vamos a hacer después de la pretemporada, del batacazo duro, pues vuelve a arrancar la temporada de liga regular, vuelve a arrancar una temporada donde la deportiva pues tendrá como objetivo, entendemos, pues volver a pelear por el ascenso directo. O, en su caso, en definitiva, bueno, vamos a hablar de confección de plantilla, vamos a hablar de los jugadores que se han quedado, de los jugadores que ya no están con nosotros, también podemos comentar algo. Y también de las sensaciones, chicos, me interesa saber las sensaciones que os ha dejado pues esta pretemporada. A mí os adelanto que me ha dejado un pelín frío, a pesar de que, bueno, pues los resultados en pretemporada no siempre es lo más importante, ni una cosa especialmente a tener muy en cuenta. Así que, pues sin mucho más, vamos a empezar a charlar. A mí me gusta estructurar los podcasts, ya lo sabéis, y yo creo que lo principal, hay que hablar de confección de plantilla. Hay que hablar de los jugadores que al final se han quedado con nosotros, tenemos que hablar de los fichajes nuevos, incluso de los últimos que han llegado y de los que están pendientes por llegar desde el otro lado del charco. Y vamos a arrancar con eso. Entonces, pues por ejemplo, Borja, tú, ¿qué te parece la confección de plantilla? ¿Qué te parece cómo se ha cerrado al final este equipo para afrontar de la mano de Estevez esta nueva temporada? Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes de nada, dar mucho ánimo y mucha fuerza a todos los perjudicados de los fuegos, ¿no? De este último mes ahí en mi tierra, en el Bierzo. Bueno, la verdad Hablaremos es de ello más tarde. que se presentaba complicado porque todo el mundo nos decía que estaban las cosas muy mal en lo económico, que había que buscar el dinero de entre las piedras, que el club no sabía cómo poder sacar una plantilla adelante, que nadie quería renovar. Y al final nos encontramos a 25 de agosto, donde es verdad que hay algunas piedras de toque que quizás se podrían dar alguna baja, retocar con algún chico sub-23, pero yo estoy contento. Dentro de lo mal que se puso, yo no sé si es una táctica del club que lleva 20 años en esto, tiene más experiencia que nosotros, nos ponen todo muy negro y luego de repente pues salen sorpresas a casi en la práctica final de la pretemporada y nos encontramos con jugadores que le pueden dar un salto de calidad. Lo primero y para mí lo más importante, el fichaje de Fer Estevez, un entrenador para mí consagrado en la categoría, con experiencia en segunda división, de un perfil yo creo completamente distinto a Javi Rey. Eso no significa ni que sea más bueno ni que sea mejor ni peor, simplemente es distinto. Creo, por lo que he visto en pretemporada, que me he visto todo, lo reconozco que soy un friki, este verano me he visto todo por las tardes. Creo que veremos un fútbol completamente distinto. No esperemos un fútbol muy atractivo, viviendo la configuración de la plantilla y de los últimos fichajes. Creo que quizás vemos un equipo más a la expectativa, más de apretar, más de robar y salir a la contra, que no aquellos meses que tuvo buenos el anterior técnico Javi. Y luego en cuanto a la plantilla, pues bueno, yo creo que al final hemos empezado de manera floja todos en lo moral, nos hemos venido arriba, en otro rato sé que hablaremos del tema de los socios. Yo la verdad es que me dan ganas de llorar de alegría, ¿no? Porque al final escuchas como Orense tiene 2.500 socios, Zamora tiene 2.800 socios, los socios que tenemos nosotros. Y yo creo que eso también ha motivado un poquito a la directiva, ¿no? Para poder dar un plus, dar un salto y poder buscar jugadores de un poquito más empaque para poder luchar por los puestos de arriba, ¿no? Luego si quieres hablaremos más, pero si hay que ponerle una evaluación del 1 al 10 a esta pretemporada, en lo deportivo un 6 y en la configuración de la plantilla yo le pondría un 7. ¿Tú estás de acuerdo, Marco? Sí, en línea general, sí. Lo primero, mandar un mensaje de ánimo y de apoyo a todos los damnificados de los incendios y agradecer sobre todo a los voluntarios que han estado ahí al pie del cañón. Y nada, mucho ánimo y nada, vamos a hablar de fútbol, que al final es aunque a veces nos lleve malos ratos, es lo que más nos entretiene. Y nada, ahora volviendo otra vez al hilo de la plantilla, bueno, yo creo que la plantilla, o sea, sí que se nota la reducción del presupuesto. Creo que hay más dinero de lo que el club vende. O sea, que decir, Silvano lleva 25 años en la deportiva y el mensaje siempre es el mismo, de que hay poco dinero, de que ajustarse el presupuesto. Entonces, creo que realmente hay más de lo que nos quieren vender, pero es verdad, o sí es cierto, que creo que es menor presupuesto que la temporada anterior. A partir de ahí, creo que la plantilla, o sea, ninguno de los jugadores que hemos firmado
era la primera opción de los gallitos, de los equipos gallitos, de los de Ferrol, de Tenerife, de Cartagena, del Dense, o sea, los que tienen presupuestos más altos. O sea, ninguno era su primera opción, por eso han recalado en la deportiva. Pero eso no quiere decir que el equipo a priori sea, bueno, o mejor dicho, a priori puede parecer que es de inferior calidad en las plantillas, pero la experiencia nos dice que no por firmar más caro se hace mejor temporada. Y tenemos el ejemplo más reciente, la temporada 2019, que sería un poco parecido a esto. O sea, era la tercera temporada después del descenso, era la que menos presupuesto de las tres había y a priori, ahora otros van a decir, no, es que Sielva, es que son eran muy buenos. Bueno, en agosto Sielva venía de un Rápido Bouzas que había hecho buena campaña, pero que no había jugado en el playoff. Son venían de un Baracaldo de una temporada bastante discreta ese equipo y luego es verdad que fueron creciendo. Algunos de los jugadores de la temporada como el Río Reina empezaron a crecer, jugadores empezaron a explotar como Easy y empezaron a dar mucho nivel los jugadores firmados y luego pues fue un auténtico plantillón en el playoff de ascenso. Quiero decir con esto, y por no alargar mucho la parte que me toca, quiero decir esto, que no quita que esos jugadores, que para mí que no eran primeras opciones de esos equipos tan grandes, luego no vayan a rendir mucho más que otros jugadores con más caché. Es verdad que creo que es un equipo de muchas, a ver si me sale la palabra, de apuestas, son muchas apuestas que si salen positivos podemos hacer un buen año, pero es una incógnita. Es una incógnita cómo van a rendir muchos de los fichajes que se han firmado esta temporada. Y luego, no voy a dar ninguna opinión sobre la pretemporada. Para mí la pretemporada es insignificante. Me da igual haber perdido 0-6 que haber ganado 3-0. O sea, no me dice absolutamente nada. Sí que estoy de acuerdo con lo que dice Borja, que vamos a cambiar la filosofía de juego, va a ser un equipo mucho más sólido, pero va a ser mucho menos atractivo seguramente para la vista del aficionado. Pero personalmente creo que es el camino, o de esa manera vamos a estar más cerca de conseguir algún objetivo, sobre todo siendo sólido atrás, que es lo que faltó la temporada pasada. Y también en lo que decía Borja, y estoy completamente de acuerdo, para mí el mejor fichaje de la temporada es Fer Estévez. O sea, creo que es un entrenador consagrado, un entrenador con experiencia, en segunda, en playoff, sabe de qué va esto, o sea, sabe de lo que es lo importante en la primera federación, sabe cuáles son los pasos a seguir para conseguir los objetivos y para mí creo que el mejor fichaje de la temporada es el del entrenador. Pues mira, te tomo a partir de ahí. Yo también estoy de acuerdo. Fer Estévez es un entrenador consagrado en la categoría, es un entrenador con muchas tablas, con mucho caché, un entrenador que ha sido muy querido en todos los equipos por los que ha pasado. Pues yo la verdad es que no he encontrado a nadie que me hable mal, aficionados de otros equipos, no he encontrado a uno solo que tenga malas palabras del recuerdo de Fernando Estévez en sus clubes. Entonces, para mí, esa primera incorporación dentro del error que me parece no haber continuado con Javi, que sabéis que pues, yo creo que era la línea a seguir, dentro de ese primer error, creo que la solución Fernando Esteves, creo que es un buen movimiento y sin duda, pues quizás sea el nombre de más relumbrón de la plantilla. Luego, en cuanto a la plantilla, pues ha habido muchísimos cambios. Yo leo a veces, con pues, opiniones de la gente, de que se mantiene mucho el bloque del año pasado. Mirad, yo no estoy del todo de acuerdo en eso y también quiero vuestra opinión. Yo he estado haciendo un poco de cálculos, un poco de matemáticas y los jugadores que están en la plantilla de la Deportiva este año y que pertenecían al equipo el año pasado, pues no llegan a sumar el 40-45%, creo que era, hablando así de memoria, de los minutos totales que se jugaron el año pasado. Quiere decir, pues que sí, se han quedado varios nombres, pero esos nombres que se han quedado, muchos de ellos han tenido poco o nulo protagonismo. Pues pueden ser los Ángel, como puede ser Jorrín, como puede ser, pues, no sé, es el portero. Andoni incluso, Andoni que este año pues a priori parte como titular, el año pasado, a pesar de que algunos creíamos que debió jugar más, pues lo cierto es que Andoni contó con poca participación. La principal línea de centro del campo de la Deportiva para esta temporada 25, sobre todo para mí, con la incorporación de Fede San Emeterio, este último fichaje
pues que es de relumbrón y es un fichaje además que es meritorio de conseguir, a pesar de que es cierto que viene de sufrir una lesión, pero bueno, también hay que recordar que después de esa lesión el chico ha jugado varios partidos, ha sido titular, o sea que no viene a recuperarse, sino que es un jugador que viene a rendir, viene, por lo que me dicen a mí, pues con un perfil de ser líder. Él quiere establecerse como líder en un proyecto y quiere crecer junto con el proyecto, quiere ascender a un equipo y para mí es un fichaje de relumbrón que pues, en cierta parte el club nos da como agradecimiento a esa gran campaña de socios que se ha hecho, porque vamos, en trackings internos que sepáis que el club, por información que llega, no esperaba esta oleada que ha habido de renovaciones y de socios nuevos, menos con la necesaria subida del precio de los abonos. Ha sido una sorpresa, ha roto previsiones para bien. Es un orgullo la afición de la Deportiva, siempre lo diremos. Y bueno, pues en parte por ello podemos disfrutar de jugadores que quizás sean un poco de un caché más elevado al resto de la plantilla y a lo que se estaba fichando. Más allá de eso, bueno, yo creo que la plantilla en líneas generales mm, quizás se haya mantenido, para mí personalmente ha empeorado un poquito respecto a la del año pasado. Y para mí el objetivo este año establecido a principio de temporada, ahora mismo con los últimos fichajes, es pelear por el playoff. Eh, el que quiera hablar, Borja, Miguel, Bueno, podéis participar. No, yo, No bueno, hace falta que os dé turno. Estamos un poco oxidados, sí. pero no hace falta que os dé turno de palabra. Vosotros libremente, si se interrumpe mucho, pues moderaré y ya está. Pero no es necesario pedir turno. no, Yo, bueno, si me Marcos, dejáis dale. un segundín, chicos, Dale, Miguel. lo primero, bueno, como el fútbol ya dice la frase esa que es lo menos importante de las cosas más, o sea, perdón, lo más importante de las cosas menos importantes, yo quería un segundín solo de contar el tema de los afectados por los fuegos, un poco de reflexión a todos ya como sociedad que nos ha tocado vivirlo, pensar un poco en si esto es el futuro que queremos, porque esto va a ser el futuro, ha venido para quedarse. Y si queremos que nuestros gobernantes sigan haciendo oídos sordos a una comarca abandonada a su suerte, y hablo de gobernantes a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel provincial, a nivel local y a nivel de pueblo. Y luego, aparte ya de nuestros gobernantes, mirarnos a nosotros mismos y ver si queremos que nuestros pueblos estén como están. Abandonados, con fincas que llevan sin tocarse años, que llevan sin tocarse tiempo, particulares y comunales. Que le demos una vuelta al tema, por favor, ahora que está candente, que lo tenemos ahí reciente, pues que aprovechemos y le demos una pensada a todos. Luego ya, empezando a hablar de fútbol un poco, pues a ver, yo no soy sospechoso de defender a Javi Rey, la verdad, todos me conocéis un poco mi opinión y acerca del fútbol que practicaba, y para mí el acierto, como coincido con todos vosotros, es Fer Estévez. Independientemente de que les salgan los resultados o no, yo lo que he visto durante esta pretemporada, algún entrenamiento suelto, 2 o 3 partidos que he visto, es que es un fútbol, no voy a decir más atrevido con el balón, porque no es más atrevido con el balón, es ese estilo de dominancia, de mover al equipo rival de lado a lado. Es un entrenador que le gusta el defender aseado y correr arriba. Y yo, oye, es mi fútbol fetiche. Cuando hablábamos de traer a Bolo, yo ya no era Bolo por lo que representa, era por su juego, por ser sólidos atrás, que es de donde creo que puede empezar a crecer un equipo, y pues correr arriba y machacar al rival. A partir de ahí, las piezas que se le ha dado al equipo, mira, yo creo que el año pasado en confección de plantilla cometimos 2 grandes errores. Uno fue el centro del campo, que era prácticamente un solar, y otro era la delantera, que era un solar completo. En el momento que se lesionó Costa, eso ya fue el solar perfecto. Este año han enmendado el error del centro del campo, se ha fichado sobre todo estas últimas semanas a gente con calidad. Yo es el único chico que conozco de los que han traído, el Fede San Emeterio, es el único que conozco, y a mí me parece que es un fichaje que te lleva a estar, por lo menos a indicar que puedes estar luchando por cosas que antes de haber traído a ese fichaje no podrías luchar ni de lejos. Problema, que el otro error que yo creo que vimos todos es que no hay nadie arriba con ojos y cara que te pueda marcar una temporada que pueda ser diferencial a lo largo de la temporada. Es decir, ese delantero que cuando llega un partido de playoff que se traba, pues está ahí para meter la puntita, o un día que igual no tiene el día tan enchufado, pues le rebota un balón de milagro y entra. Pues esa chispa, ese gol, eso que tienen los equipos grandes que han ascendido este año, básicamente. A partir de ahí, yo para mí el equipo sí que tiene un poquitín menos de calidad,
pero más atrás que en el centro del campo. El centro del campo al final se ha reforzado. A mí me parece un mejor centro del campo a priori el de este año que el del año pasado. El error del delantero, de los delanteros, es que has fichado a 2 delanteros que acaban de bajar con sus equipos, a Cortés el año pasado y a Sergio Benito este año. Es que me falta esa pizca de ambición. Sí que es cierto que yo entiendo que estamos en un plan de ajuste, que el dinero es el que es por malas decisiones anteriores, pero no, igual no te puedes tirar a por ese delantero de primeras, que es la referencia, que es el que más cobra, que es donde hay que poner el dinero de verdad, que es donde se lleva el dinero las plantillas, en los delanteros. Y a partir de ahí creo que es un equipo que con los últimos refuerzos está dispuesto a luchar por todo. Mira, pues es cierto que la delantera para mí ha empeorado. O sea, la línea de delante de la Deportiva, igual que el centro del campo, se ha reforzado quizás demasiado, porque hay una pieza de la que tenemos que hablar que sobra, porque hay 6 centrocampistas y falta una ficha, que hablaremos ahora un poquito. Yo creo que la delantera ha empeorado bastante. O sea, la delantera no pasa nada por decirlo, pero cambiar a Geray por Keita y a Bustos por Borja Vázquez, que me parece un buen futbolista, un buen prospecto de futbolista, este último, por cierto, pero claro, es que Bustos el año pasado te da 10 goles. Luego está el debate. ¿Te los dará esta temporada? ¿Los dará en el Murcia? ¿No los dará? El esquema de Javi Rey beneficiaba mucho la segunda línea de Bustos. Claro, el debate siempre está ahí, pero lo cierto es que el año pasado Bustos pues firma 10 goles con la Deportiva. Y este año tenemos a 2 chicos que el año pasado jugaban en Segunda Federación y tenemos a Sergio Benito, del que por cierto dicen que entrena mejor que ha jugado en pretemporada, os lo adelanto. Pero bueno, tenemos a Sergio Benito que, como Miguel apunta, pues acaba de descender con el Irún, igual que firmamos a Cortés, que acaba de descender la temporada anterior. De estos dos, yo creo que el delantero titular de la Deportiva a día de hoy, pues debería ser José Luis Cortés. Y además, me asombra que a principio de esta pretemporada tuvimos que dar la información de que Cortés pues, no contaba a priori para el entrenador y no se vería con malos ojos su salida. Creo que se ha demostrado en pretemporada. Es el delantero que ha contado menos, que ha entrado desde los minutos más alejados. Y para mí, a día de hoy, es el que más ha demostrado. Bueno, marcó un auténtico golazo que emulaba el que Geray no fue capaz de meter y nos condenó contra Andorra prácticamente. Pero bueno, yo para mí Cortés debería arrancar como titular en la Deportiva este año. El resto de la plantilla, muchísimos cambios. Lateral, defensa, centrales. Habrá que ver cómo se van acoplando las piezas. El esquema de Fer Estévez, pues es verdad que es mucho más defensivo, chicos. El esquema de Fer Estévez, pues parte de hacer un juego de medio, de bloque bajo y salir en transiciones. Es lo que están trabajando, es lo que vamos a ver. La afición tendrá que tener paciencia, porque este esquema lo proponía Vélez y no gustaba. Entonces, bueno, pues habrá que ver cómo se hacen esas transiciones defensa-ataque y ver si tenemos paciencia. Yo creo que vosotros, había alguno al menos que Vélez no era muy del estilo suyo, ¿verdad? Bueno, eso es para Marco la pregunta, ¿no? No, todo lo contrario. Yo soy de los entrenadores que puntúan, entonces es que me da igual el estilo de juego. Quiero decir, sí, a ver, el juego de Vélez pues era infumable, o sea, es que no vamos a negarlo, pero los puntos que hizo ahí están. Y ya está. Y a mí no me vale eso de que, no, es que con Vélez tampoco hubiéramos ascendido, no, es que no sabemos lo que hubiera pasado. Los números, lo que estaba claro que en el momento de su cese eran números de ascenso. Tanto en goles encajados como el promedio de puntos que llevaba. Y eso es un dato matemático. Ahora, que era inaguantable el juego, que sí, elementalmente, eso no suele discutir a nadie. ¿Tú Entonces, crees que la afición tendrá paciencia para ver un juego defensivo otra vez pero es que poca calidad, con poco mordiente arriba? pero es que a la afición le tiene que dar igual. Si el que tiene que tener paciencia es el que Sí, pero toma claramente las no daba decisiones. igual, porque Vélez yendo líder iba silbada tras Bueno, silbada. Marco, Entonces, eso te iba a decir yo, Marco. Al final a Vélez le echa la grada. Si la No, a grada Vélez no no le echa empieza la a picar. grada. Bueno, a Vélez le echa la A grada Vélez no porque le si echa la no. grada. A Vélez no le echa la grada. A Vélez le echa, bueno, ya sabemos, aquí ya se ha hablado. ¿Quién le echa? ¿Quién le está derrumbando durante el mes de noviembre al presidente para que lo cese? Porque, a eso voy. porque, A eso voy supuestamente, precisamente. teóricamente, hay plantilla para más miembros, para proponer otro juego y para A sacar más mí, puntos. a mí, si me permitís rápidamente, a Vélez Adelante. le echan el día que le empiezan a pitar en casa. Si no, el patrón no lo echa.
porque el patrón de tonto no tiene un pelo, solamente toma decisiones cuando empiezan a mirar para él para la grada. Borja, a Vélez le echan cuando le intentan comer la cabeza para que cambie el sistema de juego y él les Y el dice otro dice que no, que él juega así, que no quiere cambiarlo. Sí, exactamente sí, lo sabemos todos. y qué es lo que hay. Y ya está. Bien, A ver, la pero al película de final Vélez, la mira, película de Vélez, chicos, la hemos visto. Lo que yo me Pero yo pregunto os digo es, una cosa. ¿la afición yo te la Escúchame, aguantará? Adri, es que la película de Vélez, es que se repitió en el mes de octubre de con esta Javi Rey. temporada. Lo que pasa que Javi Rey, pues no le dijo, iros a tomar por culo que yo juego como juego, y asumió y agachó las orejas y tal, ¿sabes? Pero Vale, el voy a patrón fue reformularos la exactamente el pregunta, mismo. chicos. Voy a Yo, reformularos si la me pregunta. permites, te la contesto rápido, Adri, que sé por dónde Dime, vas. dime. La explicación también la va a tener la plantilla. La plantilla que tenía Vélez era muchísimo mejor a lo que en teoría tiene esta Ponferradina. Porque tú lo acabas de decir ahora. Correcto. Tanto Keita como Mula, como Borja, el de Cádiz, como los delanteros a día de hoy, ojalá me equivoque, tienen menos nivel que lo que tenía Vélez. Y ojo con lo que habláis de la plantilla. Yo me he puesto ahora tenemos 25 jugadores y me he puesto a colocarlos a todos. O sea, hay un cambalache en el medio campo que no hay quien lo entienda, porque se nos ha olvidado que Chemi viene de medio centro, que será como un comodín que vaya a tener el míster. Pero es media punta, tenemos, creo, ¿eh? Creo que va a jugar, es un medio centro ofensivo, ¿eh? En medio yo, carrera. si va a jugar en pretemporada, como está jugando ahora, con un 4-4-2, me sobran jugadores en el medio. Sí, es verdad que Borja no va a continuar, pero me sigue habiendo 5 futbolistas. Y sin embargo, en la banda derecha Sí. solamente tenemos a Jorrín de recambio de lateral y de interior de extremo. Va a ver el brasileño, que es una incógnita, ¿no? Entonces yo creo que todavía quedan 5 días y yo creo que va a haber sorpresas, sobre todo de alguna baja y algún chico sub-23 que a lo mejor nos pueda echar una mano para la banda derecha o alguna baja más, porque como bien decís vosotros, estamos cortos de calidad en la parte delantera y yo creo que vamos a depender mucho de esa línea Claro. baja defensiva y de ese trabajo A ver, táctico Borja, defensivo. aquí hay que recalcar que estamos haciendo las comparaciones de lo nuevo con lo que se fue. Y elementalmente es lo que decía Adri, que es decir, se va Geray y Geray va a ser insustituible. Se va Alex Costa, que el número de goles de Alex Costa, veremos a ver si los delanteros, algunos delanteros llegan a esos números. Ahora bien, si uno de esa gente, llámale Pau, llama a Sergio Benito, llama a Cortés, explota y hace un 12, 13, 14 goles, claro, ya estaremos diciendo, no, es que se fue Bustos, pero Cortés lleva 12 goles. Ojalá, pero claro, Ojalá. las comparaciones estamos haciendo con lo que se ha ido y lo que hay. Entonces, claro. Está Claro, claro a que ver. el banquillo es mucho peor que el año pasado. Ahora Hay que no nos tener en acordamos. cuenta que estamos haciendo el programa de pretemporada. Quiere decir que no sabemos lo que va a pasar, Claro, pero ahora igual llega Borja Fernández y claro, eso es el nuevo Geray y decimos, hostia, qué claro, fichajón, o Keita, ole, pues ojalá, pero estamos hablando, claro, efectivamente. Esto es programa de sobre el papel, pretemporada sobre el y papel. con suerte haremos, chicos, el programa de la jornada 42, como la llamo yo, que es la última del playoff. Entonces, Pero escúchame, Adri, hay una temporada larga por delante. es lo que he dicho yo al principio del programa, es que cuando se firma Son, nadie sabía quién era Son, y luego resulta que fue uno de los mejores laterales derecho que acabó jugando casi en primera división. Cuando se ficha Oscar Silva, sí, buen jugador, pero venía donde venía, que decir, pero luego después, a lo largo de la temporada, lo que significó es que era muy buen jugador y un pedazo de jugador. Entonces, se puede, y ojalá algunos de estos jugadores que se han firmado, como el Fripón o como Keita, se conviertan en un Silva o en un Son a final de temporada. Mira, a mí me ha gustado mucho Chicos, una cosa quiero que dijo volver Borja, que un ahora... segundo, Adri, si me permites, volver al tema del entrenador, di. porque os voy a llevar la contraria a todos. Yo que estáis comparando a Vélez con Estevez y yo creo que no tienen nada que ver. Evidentemente Estevez no es Javi Rey, no es un entrenador que te vaya a sacar el balón desde atrás obligatoriamente y todo eso, pero yo no lo he visto renunciar al ataque en ningún momento. Otra cosa son las herramientas que él tenga, pero creo que compararlo con Vélez es un error porque Vélez había ciertos partidos en los que desde el minuto 1 tú sabías que había salido el 0-0. Y creo que el equipo que está haciendo Fer Estevez no va a ser ese equipo de Vélez. Va a ser un equipo mucho más defensivo en comparación a Javi Rey, va a jugar con la línea unos varios metros más atrás, va a ser un equipo más compacto, que salga a la contra, pero que salga a la contra bien, de verdad. No lo que hacía Vélez, que bueno, salgo cuando para decir que he tenido una. No, es un equipo que lo está trabajando de esa manera para jugar de esa manera y creo que compararlo con Vélez es un error. Aunque luego el tiempo... Bueno, quizás no nos explica. Yo al menos quizás no me expliqué bien. Yo me refiero al estilo de juego
del equipo, no el entrenador como tal. Fer Estévez es un entrenador, Fernando Estévez, que por cierto le gusta que llamen Fernando, no Fer. Es un entrenador que es, Pero Adri, digamos, pero Adri, mucho pero más, que es sí. mucho más camaleónico en ese sentido y es más de adaptarse a lo que tiene. Es decir, tú le das una plantilla que sea capaz de tener buen trato de balón, lo va a usar. Le das una plantilla que sea capaz de defender y salir a contra, lo va a usar. ¿Quiere decir que vayamos a estar colgados del larguero? Yo, si me habéis entendido eso, no es lo que pretendo decir. Pero mi pregunta era, que la quise reformular y al final nos fuimos, mi pregunta es, ¿será la gente capaz de asumir un equipo que tenga partidos en los que la Deportiva este año habrá partidos en los que no tenga protagonismo? Y sabemos que la Deportiva, la afición, es exigente, al fin y al cabo, con el vestuario y con el grupo. Entonces, Pero ¿seremos escúchame, capaces Adri. de asumirlo? Pero Adri, espera, que te voy a picar un poco. Ahora os voy a picar. Pero ¿cuál era el estilo de Javi Rey? Porque a mí es que el estilo Javi Rey no me parece atractivo tampoco. Quiero decir, convertir los partidos en ruletas rusas eh, continuamente y que si salía cara bien y salía cruz mal, o manosear la pelota sin profundidad, como partido contra el Baracaldo, contra el Lugo, contra el Real Sociedad B. O sea, muchos partidos que sí, que mucha posesión, mucho, como decía Miguel, balón para un lado, balón para otro, mover al contrario, pero eso no, quiere decir, es que estamos hablando, no, es que aquí parece que Javi Rey jugaba a la Holanda de Cruyff, es que, y luego, y después, independientemente de la sangría defensiva que tuvo toda la temporada y que tuvo en el playoff, porque con 4 goles en contra es muy difícil en un playoff ascender, porque encajó 4 goles, y es dificilísimo, así. Entonces, ¿cuál es el estilo de Javi Rey? Porque no sé, aquí parece que a veces Javi Rey jugaba, parecía la Holanda de Cruyff. Bueno, Hombre, el programa Javi Rey lo hicimos también, ¿eh? Ahora vamos a centrarnos en el Fer Estévez. Javi Rey va a hacer el estilo Cartagena, lo vamos a ver este año con futbolistas de nivel, futbolistas de calidad. Y yo creo que este año se podrá ver más y mejor el estilo que proponía Javi Rey y que tuvo que mutar en Ponferrada porque no había jugadores para poder Pero desempeñarlo. tuvo que mutar él porque consiguió mutarlo. Pues que hicimos mucho, Ah, ese programa lo ah, hicimos mucho el año pasado, ya, entonces yo si yo me creo que tenemos que permitís, avanzarlo. yo si me permitís para terminar, yo que no me considero viuda de Javi Rey, sino más bien todo lo contrario, Yo sí, yo sí, yo eh, sí. he de reconocer que ese señor dio un cambio, el equipo respondió y se remontó. Sea de una manera o de otra, al final fue el equipo máximo goleador de la categoría. Volviendo a Fernando Esteves y demás, a ver, el resultado dirá, pero tampoco estoy muy de acuerdo con vosotros en que se adapta a Fer Estevez. No se adapta porque ficha a Fede San Emeterio, y me explico. Tú te adaptas cuando tienes 5 mediocentros, dices esto es lo que tengo, Frimpong de mediocentro defensivo, vamos a ver si Eneco me ayuda, de repente sale la opción de poder fichar a Fede San Emeterio y dices, coño, para tráeme a este chico que para que el oyente lo entienda, no es que sea precisamente un Oscar Silva, más bien sería probablemente un Pablo Larrea, un jugador destructivo que te puede estar corriendo de lado a lado, que tiene apenas 28 años, es verdad que ha estado lesionado, pero que va a ser un jugador que no sea vistoso, que te sientes para verlo, sino que es un jugador más bien que lo que va a ayudar es a la línea defensiva a ser un jugador más en la línea de centrales cuando está atacando el rival. Entonces quiero decir con eso que Fer Esteve sí, se adapta, pero él está pidiendo jugadores. Yo creo que ¿Sabes quién puede salir beneficiado del fichaje de San Emeterio? Esquerdo. Esquerdo, claro, Esquerdo. Totalmente. Esquerdo. O sea, si a Esquerdo le liberas las labores defensivas que hizo el año pasado, creo que puede ser el jugador que más beneficiado puede Es, salir. Esquerdo lo que se tiene que hacer, que se está siendo muy injusto con él, lo que se tiene que hacer es que no se lesione. Si no está lesionado durante toda la temporada, tendremos un buen futbolista. Hay que recordar que el año pasado una cantidad grandísima de futbolistas estuvieron lesionados durante toda la temporada. Jugadores importantísimos. Si este año tenemos suerte con las lesiones, incluso en las fases finales de la temporada, podemos luchar por todo. Pero es que el año pasado hubo muchísimas lesiones, pero muchísimas. No digo que sea Bueno, culpa de nadie, ni del médico, ni de nadie, pero de si momento este conseguimos año acabamos la pretemporada sin ninguna lesión, que el año pasado, la temporada os recuerdo a todos que perdimos a Nacho no, Castillo, Nacho Castillo. que Y sea, bueno, Bryce Abelenda lesionó a cada poco. es cierto que yo creo que hemos pecado todos, que eso pasa mucho en el fútbol, de mitificar la imagen del que no está. Hemos mitificado que Nacho Castillo era el jugador que le faltaba al equipo, que si volvía iba, y al final, bueno, pues es un chico que veremos lo que da.
Pero bueno, es cierto que esta temporada al menos pues no ha habido lesiones de gravedad. Está, creo así de memoria, que estaba Andrés Prieto con un tema muscular muy, muy flojito. Creo que también Esquerdo, el último partido, había una pequeña sobrecarga y un tema en la nariz de un golpe. Y bueno, poca cosa así de importancia, la verdad. Bueno, y al final hay que tener en cuenta, Adri, que tenemos de entrenador a un médico y eso ayuda mucho a una segunda opinión. Entonces hay que tener en cuenta que el club se ha ahorrado una buena cantidad económica de dinero y ahora que andaba falta una segunda opinión médica, seguro que contamos con la del entrenador. Bueno, irónico, ¿eh? Sí, ¿no? Y además vamos a llevar entrenador a todos los partidos. O sea, médico, perdón. No sé, chicos, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo y haciendo cómputo general, más o menos de comparación de plantillas, y repito, insisto, y comparo la plantilla del año pasado con lo que vi, con lo poco que he visto de esta y con lo poco que sabemos de los jugadores, porque es verdad que muchos de los jugadores, excepto San Emeterio, creo que haya poca gente que conozca los fichajes, que es decir, el chico de Osasuna, yo a Neko sí que había visto algo en la época del Burgos, muy buen jugador, por cierto, en la época del Burgos, pero es verdad que ya tiene 33 años y bueno, pues si da el 80% de lo que dio un Burgos es buen fichaje. Creo que por ahí vienen los tiros también del fichaje San Emeterio, que creo que ante la posibilidad de firmar un central, creo que a Neko va a ser, o sea, esa polivalencia de Onda Barrena como central y como mediocentro defensivo le va a convertir en el tercer central. A priori. Entonces, comparando un poco, así a primera vista, donde creo que perdemos mucho es la zona ofensiva. A día de hoy creo que la Yo zona creo que ofensiva. Barrena, no sé si estáis de acuerdo, es el gran damnificado del fichaje de Fede San Emeterio, porque Barrena al final es un chico que es cierto que iba a venir para centrocampista, que iba a ocupar esa posición de pivote que ahora va a ocupar Fede y que se va a ver retrasado al puesto de tercer, cuarto central. Es el Pero va a gran dar minutos, damnificado ¿no? de ese movimiento. Bueno, tercer central seguro, Claro, ¿no? tercer, cuarto central, es que Bueno, depende. no, Blas no va a Está estar por por delante. delante de Andújar. No, o sea, yo cuento que Andújar y Ger van a ser los centrales titulares y creo que la tercera opción va a ser Barrena. No, No, yo creo que el central titular va a ser el chico este francés, ¿eh? Va a ser Ger y va a ser el chico este francés. bueno, Pues puede es que ser, además se puede complementa ser. muchísimo. Sí, puede ser, puede ser. No sé, yo donde veo mucha carencia ahora mismo es arriba. Ahora no quita que salga Cortés, explote y haga un temporadón como hizo el Costa el año pasado. Yo la carencia la veo arriba y creo que hemos perdido mucha calidad arriba, a Volvemos al priori. formato de faltan delanteros. No, no es que falta delanteros. Si yo entiendo que firma un delantero, joder, por ejemplo, el que ha fichado luego el Unzueta este, que es muy buen jugador, pues hombre, pues igual no llegamos a los números. Pero es que creo que en esa línea ofensiva de media punta, de extremos, creo que falta calidad, a priori, a priori. Ahora, si llega la jornada 1 o la jornada 5 y Keita es un jugador súper desequilibrante, Borja Fernández es un jugador súper veloz, desequilibrante, con gol, bueno, pues igualaremos. Pero si yo comparo lo que había el año pasado con lo poco que he visto de este, me parece que arriba nos falta chicha. Mira, dijo antes Borja algo muy interesante, y es que a él el batiburrillo que había en el centro del campo le sonaba raro. Y yo estoy de acuerdo, porque es verdad que la Deportiva este año ha firmado jugadores de perfil polivalente. Es decir, hay muchos jugadores que pueden ocupar dos o incluso tres posiciones en el campo, y eso está muy bien. Pero ¿qué esquema va a usar la Deportiva? ¿Vamos a jugar con extremos? ¿Vamos a jugar con media punta? Si no jugamos con media punta, ¿dónde encaja Chemi en el esquema? Si no jugamos con media punta, que apunta todo ello a que no va a haber esa figura, pues ¿por qué viene Chemi y por qué se insiste en dar la baja de Borja Fernández? Hay mucha incógnita en el centro del campo y yo creo que a pesar de que la planificación esta temporada para mí se ha hecho un milagro con el dinero que había, que es bastante menos que el año pasado. Es verdad que este año creo que se hace un milagro en la planificación. Bueno, pues es cierto que hay piezas, pues que a mí a priori me chirrían un poco porque no acabo de saber en qué esquema los va a poder encajar el míster. Yo no sé si es por donde ibas tú antes, Borja, cuando lo decías. Sí, de hecho mis dudas se generan si va a jugar con un 4-3-3, si va a acumular tres hombres en el medio campo con interiores, como se jugaba antes, porque está claro que Neco y Esquerdo tendrían que ser titulares, se ha fichado para ellos. Y Fede San Emeterio sería el pivote titular, ¿no? El pivote defensivo titular. Si jugamos con interiores, ya no tenemos tanto problema. ¿Quién es el delantero centro? Porque sobra uno. Y a lo mejor el gran damnificado empieza a ser Borja Valle.
No lo sé, ¿eh? La verdad es que tengo mis dudas, como vosotros decís. Es verdad que Keita yo creo que ocupará un puesto de titular en la banda derecha. Entiendo que Borja Vázquez tendrá que jugar, porque al final es de los que tienen desbordes de lo poquito que hay. A mí me recuerda un poquito a la temporada de hace 2 años con Cerdá y con el que fue al Barça B, perdón. Se me ha olvidado ahora. Con Da Costa, Costa, da Da Costa. Costa. Con Da Costa, chavales jóvenes, con proyección, porque hay que reconocer, no sé si os dais cuenta, pero la parte delantera de la Ponferradina, Sergio Benito tiene todavía 26 años, Cortés 24, Pau Ferrer 21, Sí. Borja 20 y Keita 22. En ese sentido estamos fichando, quitando a Borja Valle, que es nuestro hombre veterano, chavales jóvenes que, como bien lleva diciendo Marco desde el principio del podcast, bueno, pues esperemos que puedan tener un buen año, pero como bien dice Adri, yo tengo mis dudas, creo que el sistema más acorde sería un 4-3-3. Ahora también tendríamos que hablar con estos laterales, porque si jugamos en un 4-3-3, entiendo más el fichaje de Diego Moreno como un perfil más defensivo que Carrique, bastante más defensivo, y a lo mejor Andoni López juega menos y vemos más a Sousa de lateral izquierdo, ¿no? Claro, a ver, mi duda es, yo contemplo ese esquema que dices tú. De hecho, os voy a compartir el que creo, vosotros ya lo sabéis, lo voy a compartir con la audiencia, el que creo que debería ser el 11 titular. Para mí, a priori, antes de que empiece la temporada, lo que más me gustaría, que luego esto da muchas vueltas, puede cambiar, sabemos todos. Yo creo que la línea de cuatro es sencilla, parte con Andrés, con Diego Moreno, parte con el chico este francés, que se me ha ido el nombre ahora mismo, con Gernoboa, y para mí es titular Andoni, a priori. A principio de temporada creo que Andoni debe partir como titular. Luego, comparto ese centro del campo que dices, Borja, es que para mí es el único que tiene sentido. Esquerdo y Eneco Aguilar, para mí son dos interiores que le pueden dar muchísimo juego a la deportiva, más para jugar a transiciones rápidas, porque tienen buen desplazamiento ambos. Y luego tiene que jugar Fede. Fede San Emeterio, a ver, creo que no destapo nada si os digo que es el jugador con el sueldo más alto del equipo a día de hoy. Entonces, no viene para ser suplente. Él va a jugar a priori, sí o sí. Y luego arriba, yo lo que haría, hay dos esquemas, dos posibilidades para mí. Una sería jugar con dos extremos, uno Borja Vázquez por la izquierda y por la derecha Borja Valle y arriba Cortés de 9. Esa sería una posibilidad en la que Borja Valle podría jugar con libertad, cayendo a la zona de media punta, cosa que hacía mucho Geray la temporada pasada, y aprovechas que tanto Vázquez como Cortés son muy móviles para poder encajar el sistema. O otra opción podría ser que Borja Valle ocupase un puesto de media punta y que se jugase con dos puntas, Vázquez y Cortés, también aprovechando movilidad. Eso es lo que a priori veo más entendible. Pero claro, ahí insisto, me sobra Borja Fernández, me sobra Chemi, no entiendo muy bien la renovación de Mula para jugar así, no entiendo dónde encaja Keita ni Frimpong. Hay piezas que me chirrían en ese sentido. No sé, yo creo que hay minutos para todos, ¿eh? Y creo que se ha firmado un perfil. Otras temporadas, estas dos últimas temporadas había hombre por hombre. Y yo creo que lo que se ha firmado es un poco, como dices tú, un popurrí de jugadores, pero que son bastante polivalentes y que pueden desempeñar diversas funciones. Entonces, no sé, yo creo que la temporada es muy larga y que hay minutos para todos. O sea, tampoco es una cosa que me preocupe en exceso, ¿no? Cómo colocar a los jugadores. Eh, Habrá partidos y rivales. No sé si Fer, la verdad que desconozco si Fer Estevez es muy de adaptar el equipo al rival o él tiene su filosofía de juego y no varía en función al rival que venga. Javi Rey sí que movía bastante la plantilla y los jugadores en función un poco al rival. Pero hay entrenadores que tienen su idea y de ahí no se bajan. Y yo personalmente me cuestión, o sea, es una cuestión personal, prefiero aprender, saber de memoria la alineación desde la jornada 1 hasta la 42, salvo lesiones o sanciones. No, no me gusta, a mí no me gustan los equipos que cada jornada hay una alineación diferente en función al rival o en rendimiento que considera el entrenador. O sea, por ejemplo, soy de los que piensan que si un jugador está en racha, pues tiene que jugar. Por ejemplo, por el año pasado, pues esas cosas no las veía y no las entendía, ¿no? Cuando mejor estaba Cortés, se fue al banquillo y Alex Mula fue una cosa similar. Entonces yo personalmente prefiero tener un once tipo
y a partir de ahí, en función a eso, pues a las lesiones que pueda haber o a la sanción, se pueden ir modificando. Pero sí que me gustaría eso, saber de memoria en la jornada 33 el equipo que va a jugar. Mira, si me permitís una cosa, perdona Miguel, por si vas a hablar. Hay un cambio por parte de la directiva que se produce a principio de acabar la temporada. Habla Eduardo y habla el Presi y hablan de que iban a tener una plantilla un poco más corta, de jugar jugadores comodín, como bien dice Marco, que pudieran jugar en diferentes posiciones. A lo mejor no tener una plantilla en la que se doblara los puestos, pero sí fueran un comodín. De hecho, se empiezan a ver que puede jugar de medio centro, un Barrena que puede jugar de central, que puede jugar de medio centro. Y luego cambia de repente todo, no sé qué debió de pasar, y ahora tenemos a día de hoy una plantilla de 25 jugadores. Como bien dice Marco, efectivamente yo creo que hay minutos para todos, hay lesiones y demás. El tener una plantilla larga hace que estés motivando a tus jugadores y constantemente los tengas en modo de presión, de que o rindes o te vas al banquillo, ¿vale? Pero sí es cierto que la primera idea que tenía el club yo creo que era completamente distinta, sea por lo económico, que no lo sabemos, si han encontrado a alguien que haya puesto dinero, que haya ayudado al club, sea por la que haya más socios, pero es verdad que el club ahora tiene una plantilla de 25, intentará dar de baja a un mayor de sub-23, pero seguro que la van a cubrir con un sub-23, o sea, con un jugador de menos de 23 años, ¿no? Entonces yo creo que al final el club se ha ido animando, ¿no? Yo creo que es por el tema también de la renovación, perdón, por el tema de la renovación de los carnés, ¿sí? Y yo creo que nos estamos enganchando todos de nuevo, ¿no? Y todos como locos para ver el partido, a ver qué 11 nos saca Fer, a ver si nos pone tres interiores, a ver este Keita, si nos la ha metido doblada al Getafe. Pero bueno, seamos un poco optimistas porque yo creo que estamos todos de nuevo enganchados, ¿no? Con el objetivo de intentar volver a luchar por el ascenso. Yo percibo mucha ilusión. En la afición, vamos, el día del partido del Lugo, yo percibí mucha ilusión en la gente. El estadio, hombre, es cierto que no estaba muy lleno, pero bueno, presentaba un buen aspecto para un partido de pretemporada, más con los condicionantes que tenemos, con lo que estamos sufriendo en el Bierzo, pues que estaba prácticamente empezando toda esta oleada de incendios, estaba en su punto más álgido. Entonces, yo sí que percibo que hay ilusión en la gente. Veremos cómo se van desarrollando los resultados. Lo de la plantilla, pues yo creo que lo tenemos un poco finiquitado. Está cerrada prácticamente. Vamos a ir con el apartado, yo creo, si queréis, de las salidas, porque evidentemente hay una salida obligatoria. Falta una ficha, hay dos jugadores presentados. Bueno, esto es un error. Esto es un error grave de concepto de gestión deportiva, porque es que ahora mismo hay una serie de jugadores en el equipo que el club ya ha contactado para que puedan, pues, hacer un esfuerzo en cuanto al salario primero y posteriormente, una vez negado ese esfuerzo salarial, para que busquen salida. Hay al menos dos jugadores a los que se le ha contactado para ello. Uno de ellos es claro y no es ninguna sorpresa. Borja Fernández es el jugador elegido por el club ahora mismo para que pueda salir y liberar tanto su salario como la ficha federativa necesaria. ¿Hay plan B? ¿No hay plan B? Hombre, tiene que haberlo. Tiene que haberlo porque Borja Fernández lleva dejando meridianamente claro desde el principio de la pretemporada que no va a salir. La idea de Borja Fernández es no salir del club. Y esto es información. Borja Fernández no quiere salir bajo ningún concepto, está contento en la ciudad, está contento en Ponferrada, tiene sus cosas personales, ha venido trabajado, ha venido fuerte, ha venido con ganas de demostrar y de ganarse un sitio y él no va a salir. Entonces, la posición fuerte de la negociación en este caso, en manos del jugador. Necesitamos una ficha. Si no cuenta. Yo, Adri, si me permites, porque es que me voy calentando, según has dicho lo del final, lo de quieres venir, quieres rendir. Es que esa película yo la he escuchado el año pasado 2 veces. Con esta, al principio de Sí, temporada, es la tercera vez que la escucho. Y ya es que al final estoy pensando que este chico está tomando por tonto al club y el club se está dejando. Yo, con respecto a la pregunta que habías hecho, me parece primordial la salida, pero porque mismamente el fichaje de Fede San Emeterio, el último que han traído, ya es una indicación clara y lo que has jugado en pretemporada a, por favor, da un paso a la izquierda. Por favor. Yo no creo en las reencarnaciones, ni en ahora me voy a poner en serio, o en esa mini pretemporada que hizo ahí en diciembre. Es que no, lo siento, pero no me lo creo. Yo haría todo lo posible por buscar una salida. ¿Que el chico no quiere? No quiero llegar a los extremos de que hemos visto otras temporadas con otros jugadores, pero pero es cuando la que, Miguel, actitud del es que le jugador da es la igual. que es, igual. Claro, pero ¿cómo no claro que le da igual?
Es que le da igual. Él dirá, yo no quiero salir. Lo primero, porque dudo yo mucho que en España ningún club de primera federación le ofrezca lo que está cobrando la Deportiva. No, eso te lo confirmo yo. Es Eso imposible. ya, yo dudo ¿Y mucho. quién le va a Pero querer, primero Marcos? El último partido que jugó de titular tienen que buscarlo el archivo en el nodo, cualquier equipo que lo quiera ver. No, es que es una cuestión de rendimiento. Pero segundo, el chaval tiene contrato, él está en su derecho de no salir. Entonces, esta película, desde que está 7 de director deportivo, ojo, y no estoy criticando, pero es su forma de trabajar, desde que está 7 de director deportivo ya sabemos cómo va a acabar. Ya sabemos cómo va a acabar. Pues con dinero en la cuenta de Borja Fernández, Bueno, básicamente. de momento le van a rescindir la ficha. Saldrá y luego Borja Fernández tendrá que hacer lo que tenga que hacer. Pero no le van a finiquitar, porque es decir, si hubiese dinero para finiquitarle, ya se le hubiera finiquitado. Lo que está claro es que no hay dinero para finiquitarle. Y él tiene un año de contrato. No quiere salir, no hay un acuerdo, pues romperá la Deportiva unilateralmente el contrato y luego pues Borja Fernández tendrá que hacer lo que tenga que hacer y luego después pues ya dirán los tribunales lo que tengan que decir. Pero es que es el modus operandi desde que está ese director deportivo. Entonces, como dice Miguel, no hemos llegado a los extremos de lo que pasó el año pasado, pero ya sabemos, como uno tiene que salir, ya sabemos cómo va a salir y cómo va a acabar la película. Yo, la verdad, si fuera el club, iría trabajando en el escenario de que Borja Fernández no saliese. Y es un escenario traumático, porque tienes 6 centrocampistas en el equipo, al menos va a haber uno que va a ser él, que no va a jugar y que tiene una ficha altísima para no jugar. Pero yo iría trabajando en ese escenario. Espero y me imagino que se estarán buscando alternativas con otros jugadores. A Pues mí se me ocurre estarán que un intentando, damnificado. Adri, estarán intentando engañar a un club para que se lo lleven. Pero si es que el tema, Marco, Claro. es que el tema no es ese. El tema es que no quiere salir. A Borja No, Fernández el año escúchame. pasado en invierno No, se pero le dice no, Adri, que, yo no me lo que creo cuenta eso. para el equipo. Adri, Y espera, escúchame. espera, espera, déjame Sí. acabar. Y este año, en junio, se le dice que cuenta para el equipo. Hasta que Y se en ficha el julio cementerio. se le dice que no cuenta para el equipo. Vale. Borja Contaba. Fernández tiene decidido no salir. Vale. Pero no quiere salir. O sea, yo estoy convencido que no quiere salir porque no hay equipo que le pague lo que está cobrando en la Deportiva. Si el Arenteiro o el Lugo o el Pontevedra mismamente, que él es gallego, tal, además debe ser de ahí cerca de Vigo, por ahí y tal, le pagase lo que le paga la Deportiva, yo estoy convencido que saldría seguro, porque ¿qué jugador no quiere jugar al fútbol? Yo es que no ¿Cuál? lo tengo tan claro, Marco, porque mira, Yo. es que el sueldo de Borja Fernández en la Deportiva es una de las fichas altas que hay, es cierto, pero no es nada que no se pueda subsanar con parte del finiquito. Quiero decir, si la Deportiva le abona, no sé, 20, 25 o Pero es que 15.000 euros, una pero, cosa así, no, pero es que que va a tener pero que Adri, pagarlo si lo quiere sacar. Adri, pero el finiquito no son 15.000 euros. Es que tú eso lo tienes que saber. O sea, No, 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 si no, salir, vamos a ver, esto es muy sencillo. ¿Cuál es su ficha anual? No sé, 50.000 euros por temporada. más. Pues es que estamos a principio de temporada. Pues los Es el 50.000 finiquito. los tiene que pagar enteros. Claro. Sí, bueno, yo me refería, chicos, previa negociación, claro. Lo que me estaba refiriendo es que encontrarle un equipo que le pague, pues no sé, X dinero y que la deportiva le complete ese salario mediante negociación para que esté en las mismas cifras, que es una cosa habitual en el fútbol, tampoco sería un problema para la Vale, deportiva. ahora Pero tengo es que otra el caso es pregunta. que no Y, y, quiere. vale, y ahora tengo otra pregunta. ¿Y qué equipo le ofrece, por ejemplo, una ficha de 40.000 euros para compensar el finiquito de Primera Federación? Que es lo que dice Miguel. O sea, ahora qué equipo le da esa ficha? O sea, con lo que ha demostrado el año pasado. Pues pocos o ninguno, claro. Yo creo que ninguno, si no, no estaría en la deportiva, si hubiese alguno. Claro, sí, 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 sí. Entonces, ya llegados a este punto, que ya todos tenemos claro, y me imagino que a este punto tiene que haber llegado el club también, porque es que con la película de Borja, llevan desde julio, o sea, os lo puedo garantizar. Esta salida se lleva trabajando desde julio, ha habido varios escenarios, ya os digo, rebaja de sueldo, ampliación difiriendo salario, bueno, ha habido varios escenarios, desde julio se lleva trabajando en su salida. Entonces, si nosotros ya hemos llegado a la conclusión de que es muy complicado que pueda salir, tiene que haber un escenario B. El escenario B, para vosotros, ¿cuál es? Yo os cuento el mío. Para mí, mi escenario B es Jorrín. Creo que la Deportiva debería trabajar en rescindir la ficha de Mario, que es un damnificado, que yo no creo que el chico haya hecho nada malo para salir, pero es cierto que su ficha, finiquitarla, Mucho más es asequible. mucho más Claro. económico y que es un perfil que se puede suplir con un sub-23. Pues es una opción, digamos que es la opción menos agresiva.
Claro, pero es que es lo que yo digo, es que ya hemos visto estas temporadas que el club no tenía. Yo os digo, Lo que sí es cierto, es que Jorri sería un perjudicado. O sea, porque lo puedes arreglar, porque si al final hay un sub-23 que no te sale bien, puedes meter a Novoa de lateral derecho, ¿no? Pero es verdad que la Claro. situación de Borja Fernández no es cómoda para nada. Yo no tengo claro que Borja Fernández no tenga ofertas. O sea, estoy seguro que él en el mercado extranjero, date cuenta que estuvo en Polonia, creo que Sí. estuvo en Chipre, o el otro equipo, no me acuerdo, el Trípoli, creo que era. Ha estado Sí. jugando fuera en el extranjero y seguramente tenga su mercado, ¿no? Y al final pagar 60, 70 mil euros ahí Sí, fuera, pero el igual no quiere mercado salir tiene fuera. Él ya está todo. fuera y ya no quiere salir fuera. Claro. Claro, es que ese es el rollo. Es que él no quiere salir de España. Yo os digo que este tipo de jugadores que ya están en una edad, si les llega una oferta al extranjero un poco bastante más elevada y que de impuestos sean menores que en España, Pues seguro que yo eso tienen te lo mercado. copiaba si Ya no hubiese ver, salido al extranjero, pero como ya ha salido al extranjero y sabe que fuera de España hace mucho frío en el fútbol, pues igual ya no le convences tan fácilmente salir fuera. Os hago una puede ser, pregunta. ¿eh? ¿Se No te puede digo que no. permitir la Deportiva tener a un jugador como Borja Fernández, con el salario que cobra Borja Fernández, una temporada entera en la grada? sí, porque ya se lo ha permitido, Adri. Ya lo ha Ya hecho, lo o ha sea, hecho. prácticamente. Es que dime los minutos que ha jugado. Yo ahora mismo no lo tengo Y delante, además una pero. cosa, Miguel, además una cosa, el playoff que tuvo minutos fue dantesco, o sea, fue el peor con diferencia. O sea, peor con A ver, diferencia. Los minutos de la prueba de Antequera que sale para sí, dar oxígeno, es anticompetitivo. es que jugamos con uno menos Sí, en sí. sus minutos. O sea, a veces he vivido jugadores que han tenido una mala temporada, pero queda una sensación a final de temporada que no ha cogido el ritmo, que puede mejorar. Te queda la sensación de que se merece una oportunidad, pero no es el caso. O sea, el caso es que se le ha dado oportunidades, que se ha esperado por él, que se ha tenido paciencia y no ha estado, salvo. Yo el mejor partido que le recuerdo es el día de la Real Sociedad y para mí tampoco es muy valorable porque, bueno, al final la Real Sociedad viene aquí en la Copa del Rey, ese partido creo que fue bastante bueno, pero es que no recuerdo un partido aceptable de él. Sí, a ver, tuvo un par de partidos ahí a mitad de temporada cuando parecía que tenía esa pseudo El día de redención Arenteiro, quizás, que metió el gol, que no estuvo mal. que El día del, Javi tuvo el que día del Castellón recuperarlo. cerrando atrás. El día del Sí. Castellón en Copa se pone atrás cerrando y mueve bien la bola porque están los 10 jugadores del Castellón cerrados. Bueno, sí, hay detalles. Si quieres hacer un vídeo de YouTube de 5 minutos para vendérselo a Kalarnaka B, pues a lo mejor se lo puedes vender con ese vídeo, A ver, ¿no? os amplío la pregunta que estaba haciendo. Es que Borja Fernández tiene calidad. Entonces, si él realmente jugase, quisiera ser futbolista, que hablábamos, utilizábamos ese término mucho el año pasado, si os acordáis, ¿se puede la Deportiva? ¿Esta plantilla tiene la calidad suficiente para no contar con él? Yo creo que tiene el medio centro suficiente para no contar con él. Yo tengo mis dudas. Tengo mis Yo creo que dudas, la Nico verdad. Aguilar, Tengo mis o sea, el dudas. Nico Aguilar creo que es infinitamente, bueno, no sé si es mejor, no, pero que como mínimo puede igualar sus prestaciones, seguro. Y Sí, Izquierdo pero hay igual. muchos minutos que jugar. Y Eneco Aguilar y Esquerdo no pueden ser titular todos los partidos. Y Frimpong no es Eneco Aguilar ni Esquerdo, es más un Dabarrena. Pero es que aquí la respuesta la tiene Fer Estévez. La respuesta es, ¿cuenta con Borja? ¿Lo cree recuperable? ¿Le cree que puede hacer algo? Yo no sé si, o sea, yo desconozco qué es lo que piensa Fer Estévez. No sé si tú tienes algún tipo de información. La respuesta es muy clara. Si Fer Estévez cuenta con él, pues adelante, que continúe. Si Fer Estévez no cuenta... Este no contaba ni con Borja ni contaba con José Luis Cortés, ni con ninguno de los dos. Bueno. Y es cierto que José Luis Cortés en los entrenamientos pues ha cambiado bastante la idea de Estevez, porque es un chico que trabaja y José Luis nunca se ahorra un esfuerzo, lo llevamos repitiendo una temporada entera. Y es cierto que ha cambiado un poco su percepción, pero pues con Borja sigue igual. A pesar de que, bueno, pues en el último partido contó con minutos. No sé si para ponerlo en el mercado, no sé si para testearlo. Pero vamos, con ninguno de los dos. Bueno, pues si toda la dirección deportiva tiene que buscar la salida, o sea, o buscarle solución a esta cuestión. O sea, es que tampoco podemos, no sé, yo opino como Miguel, digo, y estoy en la línea. O sea, creo que no se merece, es decir, ya ha demostrado, ha tenido oportunidades para demostrar la calidad que tiene, que no la dudo. No lo ha demostrado. La deportiva le invita a salir, él no quiere salir.
Bueno, pues es que aquí entran las negociaciones, claro. Bueno, para avanzar un poco el tema, hace, no sé, un mes o una cosa así, yo lancé pues una opinión que fue bastante polémica. Yo colocaba la Deportiva en la plaza octava, novena. Y fue polémica, quiero que lo sepáis los que nos escucháis, tanto para vosotros como para dentro de Hora Deportiva. ¿Vosotros a día de hoy creéis que está mucho más arriba esta plantilla? Y quiero que penséis en todas las líneas, ¿vale? Quiero que penséis en defensa, en el centro del campo, que es la mejor línea. O sea, el compendio de lo que es la Deportiva comparado con otras plantillas, ¿la colocáis mucho más arriba que esa opinión polémica que No, tuve? yo, por ejemplo, yo personalmente no la coloco menos de la cuarta posición. Creo que puede estar entre la cuarta y la sexta, a priori. Pero si bien es cierto, ¿eh? Que el año del ascenso de Bolo tampoco era la primera plantilla. La 18-19 tampoco era la mejor primera plantilla, ni la segunda ni la tercera. Y al final, mira la temporada que hicimos. O sea, quedamos segundos. Si dura 2 o 3 jornadas más, cogemos la Fuenlabrada y luego en el playoff nos pasamos. Quiere decir, a priori, para mí, estamos en la sexta plantilla, quinta, sexta plantilla de la categoría. Pero eso no quiere decir que no se puedan conseguir los objetivos si los jugadores empiezan a crecer y el equipo empieza a ser trabajado. Porque ahora me van a decir, no, es que la de Bolo era un plantillón. No, la de Bolo en agosto, y hablo de esta temporada porque es la más reciente para todos, tenía a Fuenlabrada, que era un equipazo, la Cultural tenía un equipazo, estaba el Castilla. Quiero recordar, ahora no recuerdo si algún equipo más. En Salamanca también. ¿Unionistas? No, Salamanca era. ¿Estaba Salamanca en la temporada de Bolo? No estaba. Sí, en Salamanca de Calderón. Sí, Salamanca de Calderón que gana en el campo del Toral. Sí. Gana en el Toral. Bueno, para mí El había... año de Fran Carnicer, Pablo Espina, que no nos acordamos de los primeros pufos que tuvimos. Exactamente, tal. O sea, quiero decir, esta temporada, que es la más reciente del ascenso y nos paseamos en el playoff, para mí, en el mes de agosto, no éramos tampoco éramos la cuarta, quinta plantilla del mercado. Y al final, mira cómo acabó. Y creo que esta Deportiva, a priori, en el mes de agosto es la quinta o la sexta. Bueno, a mí si me permite. A gente que nos estáis escuchando, también podéis opinar, ¿eh? Voy a leer un comentario y te doy paso. Los que nos estáis escuchando también podéis comentar, contarnos qué pensáis del equipo, de lo que vamos hablando. Y nos dice Sion Ponce, que le mandamos un saludo desde aquí, que antes de nada nos da la bienvenida, que a falta de comenzar la liga, él es Team Frimpong, Team Ping Pong, vaya intensidad, y Team Cortés, que cree que este va a ser su año, que se va a salir, y también opina que hay un equipo que es equilibrado y que este es el año, que podemos guardar su post en ese sentido. Yo te lo dejo guardado, lo cotejamos en 42 jornadas, espero. El resto, como os digo, podéis participar, nos contáis lo que decías algo. Sí, simplemente que yo creo que estoy muy de acuerdo con Marco. La verdad es que por detrás de Tenerife, Castilla, Racing de Ferrol porque ha descendido, viene con dinero, y quizás el Pontevedra por lo económico, nosotros tendríamos que ser la cuarta o la quinta a día de hoy. El Celta B al final pues puede ser un equipo que te compita, el Bilbao B, como hemos visto esta semana, es un rival que te puede competir, pero yo creo, como decís vosotros, creo que se ha mejorado un poco con los fichajes que se han hecho. Fede San Emeterio le da un salto de calidad, ya no solo en lo deportivo, sino también en la moral, ¿no? En todo lo que rodea el fútbol, ¿no? En las aspiraciones del equipo, en cómo te ve el rival. Y luego yo sigo diciendo, estoy en mis 13, me cago un detalle de última hora, todavía cogeremos, porque siempre la Ponferradina ha cogido algún detallito ahí de alguna cesión a última hora, ¿no? Pero lo dicho, creo que el Racing de Ferrol, hay que recordar a los oyentes que cuando desciende recibe una cantidad económica muy importante. El Tenerife más de lo mismo. Ya sabemos cómo se las gasta el Tenerife y cada vez que vamos allí, cada vez que lo recibimos. No es lo mismo el Tenerife también que está jugando en su campo que cuando va a la península. Y al final, pues bueno, Castilla de Arbeloa, pues a ver, hay mucha estrella, es verdad que es un equipo que encima está fichando. No estoy hablando de más un tono, sino más bien de los otros fichajes que hace. Y yo creo que nosotros podemos estar tranquilamente entre la cuarta y la quinta posición en cuanto a opciones, ¿no? De poder meternos en playoff. Yo el argumento, aprovecho el micrófono y el argumento y luego quiero escuchar a Miguel también. Cuando yo lo decía, era evidentemente antes de la llegada de San Emeterio, que para mí es un fichaje importante, le da un plus grande al equipo, le coloca más arriba de lo que estaba. Para mí, en ese momento en el que yo lo decía, estaba Racing de Ferrol, Tenerife, colócalos como quieras, porque son recién descendidos. Yo creo que el Tenerife estará por delante, pero bueno, colócalas como quieras. Luego también está Zamora,
estaba Lugo, porque para mí el Lugo tiene un auténtico plantillón. Han sido, bueno, que no esté muy puesto, han sido comprados esta temporada pasada. La nueva propiedad ha invertido bastante dinero en la plantilla de este año. No tiene nada que ver con el Lugo del año pasado. Y también lo colocaba en ese sentido por detrás. Luego estaba el Castilla, el Real Madrid-Castilla, que evidentemente, pues como decía Javi Rey el año pasado de los filiales, más razón con el Castilla o con el Barça, el Castilla en este caso, son elegidos. Los jugadores de Castilla son elegidos. Y luego el Athletic B, el Celta B, bueno, pues son los filiales, siempre te pueden dar alguna sorpresa. Entonces te parabas a sumar y yo colocaba la Deportiva ahí un poco equiparada con el Mérida, en este caso, que podía ser pues esa séptima, octava, depende cómo se acabase de reforzar. A día de hoy creo que ha cambiado. Creo que ha cambiado. La Deportiva, como digo, con las últimas incorporaciones, el Central también, porque de Central se habla poco, pero creo que es un pedazo de fichaje. Creo que estamos más arriba. Ahora mismo la Deportiva ha aumentado, para mí, es una plantilla que puede ser nivel playoff, ahora mismo. Bueno, Adri, yo creo que coincido perfectamente con lo que has dicho. Antes de la llegada de estos otros jugadores era una plantilla escasa de calidad en todos los sentidos, tanto en el centro del campo, la defensa no la tenías bien perfilada porque al final contabas con Ger y con Andújar, no tenías prácticamente nadie más, o tenías un tercer centro porque una Barrena puede jugar ahí, pero bien es cierto que igual un partido que lo necesitas, que no por sanciones, lesiones, tiene que jugar en el centro del campo, te quedas muy desguarnecido detrás. Yo creo que estos dos últimos fichajes le ha dado ese salto de calidad que necesitamos, pero ese pero que me falta para poder colocar a la Deportiva en un equipo con ambición para lucharle a los dos que acaban de descender, al Tenerife y al Racing de Ferrol, es la delantera. A mí me sigue faltando un delantero centro que tú lo veas y antes de empezar la temporada digas, este tío, por lo que valga, por lo que haya hecho antes, me tiene que garantizar 10, 11, 12 goles. Yo creo que eso a día de hoy no te lo puede firmar ninguno de los tres que tenemos. Y en relación un poco a lo que, relacionándolo con Cortés, yo creo que a Fer Estevez le baila un poco en su idea de juego por el hecho de que lo que hablábamos de las transiciones rápidas arriba, Cortés, los movimientos que hace, yo lo siento mucho, pero distan mucho de un delantero centro de calidad, de idea de fútbol mental en la cabeza, de tener el fútbol en la cabeza. Muchas veces se equivoca, cruza por donde no se tiene que cruzar, hace la superioridad en el lado que no es. Más Y esas corazón que cosas, fútbol. no, sí, y esas cosas, Fer Estevez, claro, para el fútbol que propone necesita un delantero que sus desmarques sean no mayor en número, sino en calidad. En que el desmarque te pueda romper una línea, liberar un jugador, crear un espacio, y eso a Cortés le cuesta mucho porque no lo tiene. Y eso no se entrena, no es como otra serie de cosas, eso lo tienes o no lo tienes. ¿Que nos lo quedaremos? ¿Que arriba no vamos a fichar nada más? Yo creo que sí, y entonces por eso coloco la Deportiva pues detrás de los dos equipos que han descendido y ahí a la par, con Zamora, Lugo, yo creo que estaremos por ahí más o menos en cuanto a plantilla a priori. A ver, el eterno debate del delantero con la Ponferradina. Claro, la de Ponferradina ha tenido una ventaja hasta ahora. La Ponferradina tenía con una de las estrellas más fulgurantes de la categoría, como era Yuri, y quizás de una categoría superior que pudo jugar muchas veces mientras estaba en Ponferrada. Claro, tenías la posición cubierta. Y tenías la posición cubierta con un jugador de una calidad excepcional, que además era de la casa, cobraba bien, pero lo tenías cubierto, no tenías que buscarlo. ¿Cuál es el drama de la Deportiva con el delantero? Pues el drama de la Deportiva con el delantero fue, además que se vio hace años, se vio ese año que sufrimos el descenso, cuando Yuri se va a mitad de temporada, pues partió de ahí. El descenso a la Deportiva en gran parte se firma con la salida de Yuri porque no fue capaz de encontrar otro delantero, de firmar otro delantero que pudiera suplir al astro brasileño. Y desde que se ha retirado del fútbol y quizás una temporada antes que ya le podía haber sobrado, pues estamos sufriéndolo también. ¿Qué es lo que ocurre? Pues es que los delanteros son muy caros, chicos. Entonces, ¿Cortés es el mejor delantero? No, evidentemente no. Hay delanteros en la categoría que incluso yo también, que soy de pedir en esa faceta, los quiero. Sí, evidentemente. Pero claro, aquí se hablaba, por ejemplo, de Escobar. Estuvo muy candente el nombre de Escobar. Bueno, yo os quiero contar, vosotros lo sabéis, quiero contar a todo el mundo. La Deportiva tanteó, se informó, contactó. Bueno,
hubo un cierto interés, digamos, por Escobar. Es que se sale totalmente de lo que puede pagar la Deportiva por un delantero. Es que Escobar cobraba el doble, que lo cobra a día de hoy el doble o más del doble que los delanteros de la Deportiva, sin más. El Zamora ficha a Eslava. Es que cobra una barbaridad. Es que Eslava cobra casi 200.000 euros allí. Es que la Bueno, Deportiva no se puede permitir es esos que pagó esta nombres. cláusula, si no me equivoco, el Zamora. Creo que pagó, Totalmente, ¿eh? totalmente. Es que Zamora tiene, hablo de memoria, pero creo que había invertido en los dos delanteros, en el chico este extranjero y tal. No sé si hablaban de 400.000 euros, entre salarios, cláusulas y demás historias. Es que quiero que sepáis que la Deportiva en plantilla este año ha invertido más o menos para hacer una buena plantilla. Hay un trabajo de plantilla este año, a pesar de los defectos que hemos hablado. 1,7, 1,8, 1,9 millones de euros, salarios y demás historias. Más o menos, ¿eh? O sea, tomando un poco a vuela pluma. Pues el Zamora en dos delanteros ha gastado 400.000 euros, que Ah, es y el de un Lugo, el tercio de lo que gasta la Unzueta, Deportiva en su plantilla entera. y el de Lugo de Unzueta, que viene del Huesca, o sea, ese tampoco viene por la merienda, vamos, ni mucho menos. Claro, es el eterno drama, el delantero de los 15 goles. Ya, pero es que no nos lo podemos permitir. Lo cierto es que la Deportiva no se puede permitir ese tipo de delantero. Así que, Pero es que, pues, perdona Adri, perdona Marco, sí, sí, pero sí, es que sí. tampoco es una garantía de éxito. O sea, es que lo podemos ver el año pasado. Al final, vamos a quedarnos con lo positivo. El año pasado, sin tener, porque ahora habláis vosotros de Costa y tal, a principio de temporada, nadie pensaba que Cortés y Costa y Bustos fueran a tener ese número de goles. Y fuimos el equipo máximo goleador. ¿A base de general fútbol? Pues sí. ¿A base de Javi Rey? Pues también tendría culpa. Pero es que ya hemos visto multitud de casos en los que tener jugadores de mucho caché no te garantiza el éxito de poder ascender, que ayuda, bueno, entre comillas, yo cada vez lo tengo más claro que en la primera red cada vez hay que tener más en cuenta los bloques. Hay tantas situaciones es una liga tan compleja, tan de que algunos dejan de pagar, otros que si no se comprometen, otros que el club, el presidente a la primera echa al entrenador cuando ve que porque hay tanto dinero que se mete por medio, que hay poca paciencia. Entonces yo tampoco me preocuparía tanto por eso. La verdad es que me preocuparía si no generáramos fútbol. Pero yo creo que Cortés yo creo que partirá de titular. Pues Pau Ferrer, mientras el balón vaya por arriba, seguro que meterá algún gol. El problema es cuando se las demos al pie. Y de Sergio Benito, pues es la incógnita que me queda. Saber si el fichaje de Siete es un milagro que haya acertado o es un jugador que nos va a dar un salto de calidad. Pero de ¿Sabes lo verdad, que yo pasa, creo que. Borja? ¿Sabe Dime. lo que pasa? Que estamos, claro, es que estamos comparando, o sea, estamos basando el rendimiento o el rendimiento que esperamos que se dé de estos jugadores en función a los números de la temporada pasada. Entonces, claro, pues no hace ser optimistas, ¿no? Porque Pau Ferrer, bueno, sí, metió sus 4 goles, tal, pero bueno, no tenemos muchas esperanzas. Bueno, hay gente que tiene muchas esperanzas en él, en el que explote y tal. Cortés vimos lo que era. Entonces, claro, eso no quita que llegue la jornada 1 o estemos en la jornada 10 y que Pau haya explotado como explotó Costa o que, no sé, Borja Vázquez explote como explotó Bustos. Y estamos hablando de números similares. Pero claro, ahora estamos comparando las plantillas, haciendo comparaciones con los números. Y claro, es verdad que con los números de la temporada pasada de estos jugadores, de Sergio Benito, de Pau, de Cortés, pues bueno, pues, pues digamos que sentimos envidia pues de no tener un Eslava o no tener a un Adri Escobar. Sí, pero si Fuentes, un estoy, si Escobar. estoy, si estoy de Claro, acuerdo, si hay 50.000, coge la clasificación del año pasado y tienes 50.000, pero es que yo de verdad, a mí me preocuparía que no se generen ocasiones. Al final yo siempre pongo el mismo ejemplo de la Andorra y llevo todo el verano diciéndolo. No, Lautaro el año pasado metió 12 goles en 37 partidos y ayer mojó en segunda división. sí. ¿Lautaro es un goleador? Sí. ¿Lo ficharíamos si tuviéramos dinero, ficharíamos a Lautaro? Por supuesto, pero es que Ya, Borja, ¿sabes qué no. pasa? Que es que los jugadores como Lautaro, es cierto lo que dices, pero es que Lauti mete el gol que hace falta en Ponferrada. Bueno, mete el Y la gol que hace falta Deportiva por con Ferrada, perdona. Cortés no mete el gol que hace falta en Ponferrada. No, a Eso, ver, eso es lo que te perdona. dan esos jugadores. Lautaro mete el gol por un fallo del portero que sale a destiempo. O sea, Sí, no pero tampoco, lo no, porque mete. tiene tres. Ya, pero es que tiene tres en la ida y no las mete. Es que nos quedamos con lo que dice, pero también falló tres. O sea, si me dices que te dan la opción de fichar a Gonzalo, el que está en el Madrid, pues bueno, te lo compro. O al que se Hombre, fue claro. a Sanadí, el del Bilbao, pues vale. Pero si es que a día de hoy creo que para la primera red es mucho más importante tener un bloque.
O sea, Hombre, pero Borja, pero escúchame, Borja, pero yo sería más optimista si me firmara a Pau y a Cortés arriba tuviese a Escobar y a Slava, a priori, a Hombre, priori. claro, Luego después, claro. efectivamente, sí, hombre, si está luego muy lo que bien. dices tú, pero yo estaría Si no mucho le, más entusiasmado con esta delantera, que sí, ¿sabes? hombre, pero si Con la luego que tiene el tienes a, Zamora, sin más. bueno, pero a ver quién le mete los balones al de Zamora. Si es que estamos siempre las mismas. Al final, la Ponferradina, un éxito que tenía el año pasado es que se incorporaban los laterales, tanto Carrique como Andoni, cuando jugaba o Álvaro Ramón, ponían centros y al final en ocasiones, segundas llegadas. Y allí todo el mundo remataba. Era un fútbol ofensivo. A veces hemos criticado mucho a Javi Rey, pero es verdad que se generaban ocasiones. Pero veremos a ver qué fútbol se genera ahora para que estos jugadores tengan opciones, ¿no? Que a balón parado ya no es tan fácil jugar al Atlético de Madrid de Milinko Pantis y de Radomir Antí, ¿sabes? Es que ahora hay que generar fútbol para poder meter goles. Si no, sería muy fácil todo y siempre ascendería el Ibiza, el Castilla. El Castilla, ¿cuántos años lleva sin estar en segunda división? Y es el que más dinero tiene todos los años. Pues eso. Sí, y además hay que contar una cosa. Estábamos hablando de las plantillas que a priori están por encima de la deportiva y luego lo decíamos otro día en el grupo. De esas plantillas, una va a ser el fracaso de la temporada, porque eso ha pasado, siempre pasa, incluso en la antigua segunda B. O sea, un auténtico plantillón y se cae, y lo hemos vivido. Le pasó hace 2 años al Sabadell, que incluso descendió, y era una plantilla como mínimo para playoff. El año pasado alguna se quedó por el camino también. Bueno, El Nasti tenía un plantillón sí. y Bueno, iba a decir estuvo Andorra, a que al un final gol de acabó ascender. extendiendo, pero Andorra hasta escasos un mes antes de acabar la competición estaba más fuera del playoff que dentro. Y bueno, luego es verdad que acabó ascendiendo porque reaccionó a tiempo y hizo un último mes terrorífico de bueno. Pero en el mes de marzo estaba más fuera del playoff que casi dentro. Bueno, quiero decir y sobre todo estos equipos de mucho presupuesto, Ferrol, Tenerife, Zamora. Zamora se me parece un poco a la cultura del año pasado. Creo que está muy por encima de nosotros en plantilla y creo que puede hacer una buena campaña, pero o sea, no todos pueden empezar bien, quiero decir, la clasificación es la que es y un Tenerife, un Ferrol que empiece un poco flojo, que empiecen a los nervios, va a haber menos paciencia. A Yo ver, creo que no todos pueden ir primeros toda la exactamente. temporada. Entonces, yo creo, Entonces, siempre hay algún equipo de estos favoritos que tienen un medio plantillón que se quedan un poco por el camino. sí, 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 tal cual, tal cual. E incluso hay equipos de los descendidos que a priori siempre están arriba. Mira la Morevieta la temporada pasada, es que al Exactamente, final, bueno, pues mira, el fracaso es el amor vital. Iba a decir, claro, es que la Andorra no es el ejemplo mejor, pero bueno, ni mucho es que menos. la Morevieta desciende, o sea, Pero es que la desciende Morevieta dos desciende temporadas casi en la seguidas. jornada uno. Claro, y a Claro. ver, y todos decíamos, no, es que a Morevieta, no, es que tiene una mierda de plantilla para descender. No, bueno, Morevieta tenía un equipo a priori como mínimo para estar en la zona alta, como mínimo, no para descender. Sí, la Morevieta no tenía mala plantilla. Mira, dudas, por ejemplo, de las otras plantillas del Ferrol, me genera una duda tremenda el entrenador. Creo que es un entrenador que lo hizo muy bien en el Orense el año pasado, maximizando muchísimo los recursos que tenía en un equipo de bloque bajo, pero creo que no es un entrenador, por lo menos por lo que ha demostrado hasta la fecha, pues para conducir un, entre comillas, transatlántico de la categoría como debería ser el Ferrol este año. Pero es muy entendible la contratación, ¿eh? O sea, yo la entiendo. O sea, era un entrenador que estaba en el Ferrol, que era la casa. Entonces tú haces esa Ya. campaña, tal. O sea, yo creo que en este caso concreto, la primera oportunidad, o sea, yo creo que es normal que se la hayan dado, ¿eh? O sea, tú No, imagínate que no, sí, tienes. sí, normal puede ser, pero que en mi percepción personal, el Ferrol tiene un hándicap que no es su plantilla y creo que está en el banquillo a Sí, priori, como digo, en pretemporada, pero, antes de que empiece. pero la duda la merece, Adri. O sea, es mi opinión. Imagínate que tú tienes aquí un segundo, llámase Faustino, que sale a. Normal es que te den la oportunidad en tu casa otra vez, ¿sabes? Sí, 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 sí. O sea, es entendible, es entendible. Y Tenerife, pues no, pues un plantillón, pero la presión que va a haber en Tenerife no la van a tener en Ferrol, por ejemplo. Pues sí. Bueno, y de salidas creo que ya lo hemos tocado. Entradas, chicos, creo que no hay nada más de entradas. No hemos hablado de Liam, del brasileño. ¿Qué opinión os genera? Es moneda al aire total. Es moneda al aire total. Me gustan este tipo de operaciones porque además va a ser barata. Es un chico que es económico. Moneda al aire total. Yo soy pesimista. Y te voy a decir por Eh, qué. Porque a la deportiva, estos experimentos nunca le han salido bien. bueno, con Wellington Silva salió bien.
Pero Wellington Silva ya había jugado en España, ¿eh? En segunda Sí, división. había estado cedido en Murcia o En por ahí. el Alcoyano, Sí. el Alcoyano que había estado en segunda división. O sea, ya tenía experiencia previa. O sea, me refiero a jugadores que Willy es el que vienen. venía del Arsenal, ¿no? No estoy yo. Si estaba cedido, era del Arsenal y había estado cedido el año anterior en el Alcoyano, que había jugado en segunda división. Que había descendido con el Alcoyano, pero tenía Tampoco tengo experiencia. recuerdo de que hiciese una temporada espectacular en Bueno, Ponferrada. pero era un jugador diferente. Era un jugador No, diferente. no, a mí me gustaba, ¿eh? Lo que pasa es que no era titular, porque era una Ponferradina con un gran equipo, pero Sí. no, el Lo utilizaba tío, de revulsivo, Claudio Barragán. sí, Era un sí. jugador Es diferente. que Claudio era como era también, para sacar mucha gente ofensiva, tela. O sea, él prefería cerrarse atrás un poquito. No, había un futbolista y daros cuenta que luego estuvo en el Murcia y en Almería, me acuerdo. Y estuvo en el Arsenal, en el Bolton. Ha sido de lo mejorcito que hemos tenido de jugadores Sí, sí, extranjeros. pero jugador como tal, que lo traes de un. Bueno, iba a decir un país exótico, Brasil no es un país exótico, pero bueno, jugador. Es caribeño. Bueno, jugador que lo traes de una liga no europea, digamos, que sin experiencia previa en el fútbol europeo, no recuerdo que haya tenido la Ponferrada un buen experimento. Mira, Eh, Marco, a mí si me permites, Alessandría, quizás, que venía del fútbol argentino, pero claro, sí, Alessandría igual, pero bueno, era segunda Franco. división. Mira, yo para mí, y voy a abrir un debate, es una vara de medir de si a Yuri lo tenemos como el butragueño de la Ponferradina o sirve para algo. Es decir, la opinión de Yuri ha sido importante para poder traer a este futbolista. Consta que él se ha movido para poder traerlo y demás. Y va a ser una buena piedra de toque Sí, para saber si Yuri puede ser. Si tiene ojo o no tiene ojo. si tiene ojo o lo tenemos ahí de butragueño y que vaya a saludar a los rivales y demás y que salga y vaya a comer con los suyos. Sí, puede ser. A ver, a mí es una operación. A mí me mola la operación, tengo que decirlo. Me mola. Tenía mis reservas, pero me mola. ¿Por qué? Es un chico que viene con un salario muy bajo. No es un chico que te vaya a impedir hacer una planificación. Creo que firma por 3 temporadas, leí. No, bueno, cogedlo con pinzas, no estoy seguro. Pero creo que leí que eran 3 temporadas lo que firmaba. Es una moneda al aire, pero si te sale bien, es una buena moneda al aire. El chico en vídeos, bueno, pues a ver, veo mucha gente alucinando con sus highlights, también lo digo. Los fichajes por highlights, la verdad que es la leche, porque todos los jugadores parecen espectaculares. Yo todavía me acuerdo que lo tenemos bien reciente, el YouTube de Oliver Jürgens, que vamos, que eso parecía que era Maradona. Pero bueno, pues es un chico que es muy económico, como digo, creo que tiene un físico que es bestial para la primera federación y además es que incluso me han llegado a decir que la idea es ponerle con ficha del filial. O sea que mirad hasta qué punto no te compromete la planificación deportiva el jugador. No sé, si es una moneda al aire y si sirve para comprobar, como dice Borja, qué ojo puede tener Yuri, pues adelante, adelante en este sentido. Y luego en cuanto a salidas, bueno, pues salidas yo creo que más allá de la de que van a intentar para cuadrar la ficha federativa, que será uno de estos jugadores que a priori pues pueden salir, pues eso, pues Jorrín o Borja Fernández si lo consiguen sacar o demás, lo que hemos hablado antes, no va a haber más, no va a haber más porque Ángel a principio de pretemporada, como información, viene con una oferta bajo el brazo, el club le niega la salida, dicen que cuentan con él y que el entrenador le quiere ver. Luego hubo otra oferta de un club extranjero, pero bueno, ni el club ni el propio Ángel tampoco lo veían muy allá lo de irse a ese club extranjero y a priori se va a quedar en Ponferrada. Y luego la oferta de Ger hemos podido comprobar que es totalmente cierta, por supuesto, porque además la fuente Ángel vamos, si lo dices porque tienes esa información. Entonces esa oferta existió, la deportiva se remitió a su cláusula, cosa que a mí me parece muy bien. Y luego ofertas izquierdo ha habido varias también. Pues Cartagena Ferrol las lideraban, tampoco eran tío a su cláusula de rescisión también. Y parece que ningún equipo va a llegar. O sea que el final del mercado va a estar tranquilo. Hay que hacer una salida para inscribir la ficha que falta y poquito más. Miguel o Marco. O Miguel o tú. Marco se te han dormido, Adri. No, que vale, joder, tenía el micrófono cerrado y no me he dado cuenta. Que lo cierro. Que. Pues sí, bueno, es que todos los años tenemos una. Mira, es que estaba contestando además un tuit de que me había puesto Deportiva, creo que se llama, que me decía que por Daniel Lacerda que se sacó dinero. Sí, bueno, vamos, fue un buen fichaje para las arcas del club, pero deportivamente
la Cerda tampoco aportó excesivamente mucho. Entonces, cuando yo me refiero que no confío en nada por la experiencia que tengo en ese tipo de jugadores, me refiero a un tema deportivo. Ahora, pues mira, si le fichamos gratis por 3 años, hace una medio temporada poco decente y el día de mañana le sacas X dinero, pues mira, pues mejor para el club. Yo me refiero siempre a un tema deportivo. Yo no acabo de tener claro, porque es que las cifras de las salidas de la deportiva se nos filtran, la deportiva nunca confirma ni desmiente, es súper hermética en ese sentido, siempre lo ha sido. Pero a mí hay cosas que no me cuadran, porque es verdad que por Derek yo he llegado a leer que pagaron 1 millón, 1 millón y poco de euros, y que había salido económicamente rentable el jugador. Pero claro, es que te paras a sumar. Por Derek se sacó dinero, por Pascanu lo vendieron, se recuperó dinero. Este año se vende a costa, suben los abonos. Estamos a puntito, me informan el viernes, a puntito de la cifra récord otra vez, el mismo viernes, antes de que empiece la temporada. Pero es que aún así, aún con todo esto, si estas cifras son reales, pues yo lo que no puedo entender es que la Deportiva sufra una bajada respecto al año anterior, que ya estábamos en Primera Federación compitiendo. ¿De cuánto era? 400, 500 mil euros de presupuesto. Es una barbaridad. Y se dan y salidas y ingresos, pero es que las cifras no paran de bajar. Entonces, yo no sé si por Derek se sacó dinero, yo no sé si por Costa al final se sacó dinero. No, no lo sé, porque el club no lo confirma ni lo desmiente nunca. Y aparte de eso, pues porque el presupuesto no para de bajar. Bueno, Adri, yo creo que baja porque también hay una serie de factores importantes que siempre ha dicho la directiva y es que no es que precisamente la Ponferradina sea unos clubes que esté más agraciado en contraapoyo de administraciones. Entonces, al final, si hay alguna empresa privada que deja de aportar económicamente lo que aportaba otros años, pues se reduce. Si tienes que pagar finiquitos de jugadores como es Borja Fernández o los que se pagaron en el descenso de segunda división, pues también se puede reducir el presupuesto, ¿no? Al final lo que está claro es que esta Ponferradina lleva años trabajando de la misma manera, el balance es positivo en todos los sentidos y sí es cierto que sigue siendo un club apetecible para todos. Entonces yo creo que bueno, que se baja el presupuesto, yo creo que es más por la situación actual que vive la Pues yo, pues comarca y que yo vive creo la que yo provincia. creo que es Borja porque se paga menos dinero en fichas. Es decir, es que por ejemplo el rumor es que o sea, perdón, Iberqueme el año del descenso es que rondaba una ficha de 300.000 euros. Álvaro Vázquez que rondaba o que pasaba incluso los 150.000 euros. Al final, si tú reduces esas fichas, al final, Pero tú esas fichas, perdona Marco, tú esas fichas las pagabas porque venías del descenso de segunda con sí, dinero, pero que sin dinero ya no lo claro, sí, tienes. pero a lo que me Y refiero, tú, lo que te quiero decir es que puedes hacer, al final el rendimiento, a ver, el de Álvaro Vázquez fue el que fue, el de Bekeme no fue malo, pero tampoco sin demasiados alardes, o sea, no fue el rendimiento de Oscar Silva, por ejemplo. Entonces, quiero decir que con menos presupuesto puedes hacer plantillas igual de competitivas o más, es lo que quiero decir. bueno, bien, y ese es el objetivo, pero también hay muchos factores que nosotros no tenemos en cuenta. Estás diciendo Ibequewe, al final si no se asciende, esos 300.000 euros pues no sale bien la jugada. Pero el fondo CVC hay que ir pagándolo, ¿no? Creo, Adri, de eso sabes tú más. Pero al adherirte al fondo CVC cuando estamos en segunda división, eso tienes 10 años para poder pagarlo, creo que era. Entonces, bueno, el dinero que también tienes, que lo tienes que meter y amortizar esa deuda, Mira, no Borja, hacer lo la del deuda. fondo CVC, yo creo sinceramente que no lo deben saber muy bien ni los que lo firmaron, porque hay una especie de cláusulas que cuando desciendes es como que te lo congelan, hay un dinero que queda congelado por si vuelves a ascender, sobre el que no pagas, una especie de seguro para Claro, ello, o es que, sea, es que tiene su lógica eso, Adri, es, ¿eh? Es que es, eso tiene... es un patatón tremendo lo del fondo CVC, que yo creo que no lo tienen muy claro ni los que lo firman, cómo, cuándo se cobra y Pero cuándo tiene se su lógica devuelve. eso que Yo dices tú, ¿eh? O sea, al sinceramente... final, hacerle pagar a un club que desciende de Primera Federación, que es una categoría que te genera deudas, o sea, eso es como si te firman una hipoteca porque ganas X y tienes que seguir pagándola cuando cobras mucho menos. O sea, ahí tiene que haber algún tipo de lo que dices tú, de seguro o de congelación, algo tiene que haber seguro, porque si no... A mí Claro, fuentes del club me cuentan eso, que el fondo CVC, que hay parte del dinero que no se ha cobrado por la deportiva al claro. descender, Tiene que haber algo como así, una especie claro. de
como una obra que se cobra por certificaciones, para el que esté más familiarizado, que es más fácil de entender, pues digamos que parte de ello, pues que está sin cobrar. Evidentemente, esa parte no se paga por ella. Y luego, aparte, pues eso, que es como que hay una especie de seguro, que no sé si te cubre, si te aplaza, si te adelanta. No sé muy bien, sinceramente, cómo funciona, porque, por lo que os digo, incluso los propios clubes a veces Claro, es es que si complejo. no, ¿qué equipo se arriesga a firmar eso? Sin saber lo que puede pasar en lo deportivo. O sea, Pues el que esté corto de pasta, Marco. Toda la Liga Española que no puede, no, pero, no puede no, inscribir un pero me jugador. refiero que tiene que haber algún tipo de mecanismos que no te dejen en la ruina más absoluta si desciendes. Que decir, o un seguro, algo Sí, tiene que haber, o sea, seguro, seguro. Claro. sí, 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 sí. La realidad Bueno, de la chicos, Ponferradina es esa, que cada vez está la cosa más complicada y que gracias a Dios tenemos una afición muy grande. Y oye, yo lanzo al señor alcalde de Ponferrada. ¿Para cuándo un proyecto para ampliar el Toralín, no? Antes de cerrar el programa, ¿no? Imposible, eso es viable. yo llevo abogando, Borja, por la ampliación del Toralín, llevo años abogando públicamente desde el año pasado, varias veces, pero es cierto que es una cosa compleja. Es cierto que el estadio está preparado para esa ampliación, ¿eh? El estadio está muy preparado para por el fondo, lo que sería tribuna, poder Y rápido. ampliarlo. Hay, hay un anteproyecto para esa ampliación, se hizo un anteproyecto en segunda división para esa ampliación del estadio. Evidentemente requiere una cantidad de dinero que es grande, una cantidad muy grande que el club es imposible que pueda asumir. Y claro, el problema es ese, el club no lo puede asumir, la ciudad de Ponferrada pues es que es un ayuntamiento que tiene muchas limitaciones también. Entonces, es muy complicado que eso se pueda llegar a cometer, muchísimo más en Primera Federación. Eso sí, es cierto que la ampliación del estadio, que a veces pensamos siempre en lo grande, yo por lo que abogo, por lo que creo que habría que estudiar, quizás no es necesario que sea una reforma integral ampliando tribuna, que es lo que el club o el propio presidente persigue desde hace mucho tiempo. Yo creo que hay que ir pasito a pasito. Creo que una afición que te hace récord de socios, que prácticamente te llena el estadio antes de que empiece la temporada a base de abonos, pues creo que sí que se puede hacer, pues esa tercera fila que se añadía de asientos, creo que se podría estudiar para homologarla, en playoff que se añadió, me refiero, o incluso en las partes de los fondos que hay algo de espacio, y en las tribunas y en preferencia también hay algo de espacio, añadir en la parte de abajo una fila más, sacarle al estadio sin tener que hacer una reforma muy, muy, muy grande, pues todo el jugo que le puedas Pues sacar. Si son 1000 plazas más, pues mil para mí, Adri, el más. futuro pasa porque el ayuntamiento ceda al estadio la explotación, a la deportiva y sea la deportiva quien se encarga de hacer esa obra. Porque al final, Pero eso ya está, Marco. El porque ayuntamiento lo primero que el ayuntamiento, o sea, lo que dices tú, está muy limitado para hacer ese tipo de obra. Y lo segundo, al final, es una inversión pública para que se beneficie una empresa privada, porque la deportiva es una empresa privada. Entonces, claro, ahí puede haber muchos debates en que por qué se invierte ahí y no se invierte en Talleres Pérez. Entonces, para mí, el futuro pasa porque la deportiva sea quien financie esa obra, pero de alguna manera explote el estadio y pueda por lo menos no tener un peligro de endeudarse hasta arriba, ¿no? De sacar otro A ver, yo, beneficio. yo creo que Yo esto es no. Vox Populi, pero Sí, es lo que ayuntamiento, quiere, además es lo vamos, que quiere. Sí, sí. el ayuntamiento anterior ya tenía un convenio de colaboración con la deportiva, de explotación del estadio y de cesión del estadio, más o menos a largo plazo. El ayuntamiento actual cede la explotación a la deportiva prácticamente gratis, a un coste simbólico, creo que era por 50 años. O sea, quiero decir, eso ya está. Pero es que el ayuntamiento, que muchas veces nos comparamos con León, que le hace el mantenimiento al ayuntamiento y claro, la cultura se ahorra casi 1 millón en ese sentido. Es que Ponferrada no puede. El ayuntamiento de Ponferrada no lo puede hacer. Pues Entonces, yo ¿la me voy. explotación la tiene delegada? Sí, pero es que la deportiva no puede acometer esa obra. Es imposible. Yo lo siento, pero no estoy de acuerdo con vosotros en este sentido. Y el mayor ejemplo lo tengo en Salamanca, que no hace mucho el Mántico, el Estadio El Mántico, salió a concurso para poderse comprar con el ayuntamiento y ahora se arrepiente el propio ayuntamiento, ha tenido que hacerle un estadio neonistas y por poco dinero se hubiera quedado con la gestión del estadio, lo hubiera arreglado. Y aunque es verdad que los estadios de fútbol son deficitarios, porque son siempre gastos, 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 Bueno, pero no del y salvo todo, que ¿eh? hagas conciertos, salvo que hagas conciertos de Julio Iglesias, perdona, es lo que quería No, terminar. pero viene el Salvo que Molinón. hayas Viene el conciertos de Molinón. Julio. El ejemplo es el Molinón. Déjale Sí, acabar, sí. Marco, por favor.
No, simplemente que salvo que hagas conciertos y como dices tú, los bajos, sacar locales y demás, son deficitarios. Lo que no puede ser es darse la concesión a un club, mañana ese club te lo venden a unos mexicanos, y os pongo el No, claro, ejemplo de claro. Salamanca, Claro. y el mexicano dice, pues no arreglo ni pongo un duro, y no hago nada, y salimos así. Y esto es lo que pasa en Salamanca. ¿Sabéis qué pasó en Salamanca? Que en unas elecciones Mañueco se vio obligado a hacer un estadio unionistas para conseguir unos votos. Un Ya. estadio que es el Reina Sofía, que era como las escombreras, y ahora tiene 4.000 y ahora Salamanca no tiene ni uno grande ni uno Ya. pequeño. Eso es lo que no puede llegar a Claro. la ciudad de Ponferrada. Claro, es que esto es una idea que, claro, que los flecos hay que tenerlos y atarlos muy bien para evitar No, lo que esas pasa es que situaciones. los políticos se mueven por intereses, como estamos viendo estos días. Y lo que no puede ser es que no estemos unidos ni para el fútbol. Ya sé que no estamos unidos para el fuego, pero es que ni para el deporte, porque luego salimos todos en la foto, pero cuando hay que mirar adelante y ayudar a la Ponferradina, se agachan todos las orejas y ninguno pone un puñetero duro o buscan financiación, que nadie se pide que meta el dinero el ciudadano de Ponferrada. Lo único que se pide es que busquen financiación, que para eso están, que para eso les pagamos. Pero bueno, ese es otro debate. Yo, chicos, creo que es que de verdad creo que el ayuntamiento no puede hacer más. No puede de verdad, es cierto que otros clubes tienen mayor apoyo, que otros ayuntamientos invierten más, que los políticos están para hacer la foto y luego no apoyan. Es verdad que el campo de la deportiva, por ejemplo, la pintura que tiene en los fondos, da vergüenza, porque es que no, este estadio no merece cómo está por fuera, que eso tampoco es muy bien. Todo eso es verdad, estoy de acuerdo. Pero es que el ayuntamiento no tiene capacidad de más. Es que Ponferrada, igual que el Bierzo, pues la comarca, Borja, tú estás fuera, pero bueno, estarás enterado igual. La comarca está como está. Y bueno, sin entrar en este tema, que no va de eso el podcast que hacemos, pero que es que el ayuntamiento, sea el que sea, va a tener muy complicado poder apoyar más a la deportiva de lo que ya lo está Mm. haciendo. Aquí el futuro pasa también por volver a ascender, que vuelve a haber un poco más dinero y ahí igual la deportiva, el club puede, bueno, pues financiar un Yo poco. creo que el futuro va por lo que os digo yo, una ampliación de capacidad sin reforma del estadio en ese sentido, creo que es por donde va, porque aunque ascienda, es que hablamos de una obra de varios millones de euros, no es una obra de 50.000 euros, de varios millones de euros. No sé si se llegaría a más o sea, a la propia decena de millones de euros para poder hacer la obra que requiere tribuna, que quieren cambiar las estas de los comentaristas. O sea, el anteproyecto es ambicioso. Y claro, tú lo puedes financiar, que es lo que decía Borja, y el ayuntamiento puede, yo qué sé, avalar por ya imaginarnos todo, ¿no? Pero claro, es que tú haces todo eso, haces esa obra y la deportiva, que al final está siendo un club ascensor ahora mismo, todavía no ha conseguido asentarse 20 temporadas en segunda división. Claro, es que te desciende un año y el club No desaparece, obstante, Adri, chicos. a ver, es lo que decías tú antes también. En este club se omiten muchas cosas y que no hace tanto, creo que coincidiendo con el último ascenso, supuestamente la Deportiva había comprado unos terrenos en la Rosaleda, que es donde iban a hacer una futura residencia. Unos terrenos Eso es lo que iba a decir. unos Eso es terrenos lo que iba a decir yo. que ahora mismo pues cuestan dinero, entonces y yo estoy hablando desde la poca información que yo tengo y de lo que ha salido en prensa. Oye, pues igual pasa por ahí en vender esos terrenos o hacer una permuta o no sé, y que el club financie esa obra. Pero claro, elementalmente el club va a pedir unas garantías de explotación y con toda la razón del estadio para que esa financiación, por lo menos, No, sí, sí, eso no sería quiero problema, decir, de verdad. Yo no creo que ningún ayuntamiento en y, Ponferrada le y, vaya a negar la explotación a la y había unos deportiva. terrenos ahí en San Andrés que coincidieron con el primer ascenso que supuestamente se habían comprado, que no sabemos lo que va a pasar con esos terrenos. O sea, entonces, claro, para las personas que no les gusta el fútbol, porque para aquellos que estamos aquí todos nos encanta la deportiva y ojalá el ayuntamiento pagase toda esta financiación, pero claro, hay gente que no le gusta el fútbol que dirá, oiga, pero ¿por qué ese dinero público va para ahí y no va para otro sitio? Y con toda la razón también. Claro. Sí, sí, Pero bien, totalmente. si eso es respetable y se entiende. Si lo que se está pidiendo es no que ellos financien, se está pidiendo de alguna manera buscar esa financiación. No, sí. O sea, o hacer una permuta, como bien tú dices, Sí. o recalificar ciertos terrenos. A ver si ahora vamos a rasgarnos las vestiduras de equipos grandes que se les ayuda económicamente. No hace falta mirar para el Barcelona y para el Madrid. Yo no estoy diciendo a esa escala, pero tampoco creo que la reformar el Estadio Torreín, perdona Adri, supere el 1.000.000 de euros. Por ponerte un ejemplo que está buscando ahora, el Estadio Reina Sofía del Salamanca ha costado 2 millones de euros y el césped que pagaron los socios de Unionistas costó 400.000.
O sea, yo lo que no quiero es llegar a Mm, la situación de que el socio de Unionista sea el que pague el césped natural, ¿sabes? O sea, no quiero llegar a esa sí, sí. situación. Pero lo que sí ¿Qué le pido, ocurrió? como bien dice el presidente, es que reciba el apoyo. Yo no le pido a la Diputación que me dé 1 millón de euros, pero coño, que me ayude de una manera consensuada. ¿O acaso hay que decirle a la Diputación de León lo que aporta la Diputación de Zamora al deporte zamorano? Y ya no me pongo a hablar del deporte burgalés, ¿sabes? Pues así con todo. Si es que es así con todo, Bueno, y las ¿sabes? televisiones autonómicas lo que financian a sus clubes y aquí, pues esta televisión que no es autonómica, que es semi-privada, pues la aportación debe ser bastante mínima, o sea, Ninguna, porque no o dan ni los ninguna. partidos, Claro, porque y llega la otras televisión, autonómicas claro, los han llega la comprado y TPA, ya llega la está. gallega y al final, y es dinero público, o sea, también. Pero bueno, chicos, es lo que tenemos. Yo ya digo, me encantaría esa reforma. Creo que además la afición respondería. Lo argumenté el año pasado a nivel de, lo argumentaba por el tema del precio de los abonos el año pasado, si os acordáis. A nivel de economía más básica de mercado, si tú llenas el estadio, los abonos tienen que subir de precio. Ha ocurrido, se ha seguido llenando el estadio. Eso quiere decir que hay más masa social todavía disponible que la oferta que le puedes hacer. Eso cabe, pues, o una subida nueva para el año que viene, o si no, pues cabría una posible ampliación. Yo creo que deberían ir paso a paso. Creo que deberían estudiar maneras, pues ya te digo, económicas de sacar 500, 700, 800 asientos más. Es mucho dinero, ¿eh? Es mucho dinero. Pensad que 1.000 asientos más, si tú consigues 1.000 socios más, son pues, una media de 150, otros 150.000 euros. Es la ficha de un jugador o de dos. O sea que creo que deberían ir por ahí los tiros, porque el resto es ambicioso, pero creo irrealizable a día de hoy. Bueno, Y con esto del estadio, chicos, yo no sé si queréis tratar algún tema más, algo que se os ocurra, que nos haya quedado en el no, que esta es la tintero. pretemporada y ya vamos pasado de forma ya, tantos minutos. Cuando fuimos a abrir a las 10, yo les comentaba a los colaboradores que, bueno, pues que hoy poca cosa, cortita, y al final nos hemos ido a la hora Por eso, 40. mañana vamos a tener sobrecarga. Así que creo que, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Primer programa. Voy a aprovechar muy brevemente para, bueno, ya que estáis aquí, que luego subiremos el podcast. Bueno, vamos a tener este año dos secciones. Lo voy anunciando, luego lo pondremos por escrito. Vamos a hacer la hora deportiva fútbol, a la que estáis todos acostumbrados. Será los lunes a las 10. Todos los lunes a las 10 tendréis vuestra cita con hora deportiva fútbol. Y nuestro compañero Borja, nuestro compañero Ángel y Rubén, que no está por aquí hoy, pero estará, van a comandar la hora deportiva baloncesto, dedicada, pues por supuesto, al Clínica Ponferrada SDP, que también merece un espacio con nosotros y merece un espacio en el deporte berciano. Lo vienen haciendo bien. El año pasado llegaron a playoff y pues, merecen también tener esa notoriedad y ese espacio con nosotros. Creo que ellos, Borja nos lo puede decir, creo que han acordado que van a hacer también podcast semanal, van a contar con todo nuestro apoyo, con todas las redes de Hora Deportiva, y será el jueves, creo que a las 10, ¿verdad, Borja? Sí, correcto. Buscamos ahí una fecha que podamos todos y al final yo creo que el jueves es muy buena porque sí es verdad que te da tiempo para poder analizar lo que ha ocurrido durante la semana y poder valorar también cómo está la competición y se ve todo de una manera más consensuada y más tranquila, ¿no? Creo que es un año muy, muy bonito para el CDP. Como bien decíamos en la última tertulia que hicimos en el último podcast, es el año de la consolidación final, ¿no? De intentar ya enganchar a no solo a afición, que ya estamos viendo que cada vez son mayores los socios, así nos lo hace saber la directiva, sino sobre todo de enganchar al equipo en la competición, en una segunda red o les plata, como llamamos algunos, que cada vez está siendo más bonita y que después de la grandísima temporada pasada, pues yo creo que animo a todos a que se hagan socios, porque creo que es un bonito espectáculo que podemos ver este año en el Lidia Valentín. Es una temporada que se presenta excitante en el baloncesto, con la renovación de Oriol, se ha confeccionado una plantilla, bueno, pues que el propio Oriol en la entrevista que le hicisteis no le ponía límites, siendo realista y con los pies en el suelo, pero no le ponía límites. Y yo creo que va a ser una temporada muy bonita para ver, para comentar, para que la gente se enganche también un poco al baloncesto. Y desde aquí también agradecerle muchísimo toda la colaboración a Clínica Ponferrada, SDP. Nos han ofrecido todo su apoyo, nos han ofrecido todo el soporte que necesitemos para poder cubrirlo. Así que extenderles de mi parte y de Hora Deportiva, pues todos los agradecimientos a Clínica Ponferrada SDP.
y tendremos 2 secciones. Así que muchas gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos. Empezamos la temporada con ganas, con energía, con alegría. Vamos a por todas. Vamos a ver si este año podemos celebrar 2 ascensos, chicos. Así que así sea. A por ello. Buenas Venga, buenas noches. noches.